El Bentley Continental GT salió disparado por la Kesore Drive a las 3:17 de la madrugada, atravesando la barrera de acero como si fuera papel y hundiéndose en las gélidas aguas negras del lago Michigan. El sonido del metal rasgando el concreto resonó por toda la ciudad dormida, tragado segundos después por el hambriento silencio del lago. Al amanecer, la noticia ya se había extendido por el mundo del crimen como un incendio. Alessandro Romano, el hombre al que llamaban el Lobo del Norte, había quedado paralizado de la cintura para abajo. En los bares de Bridgeport, los viejos capós se persignaban y pedían otra ronda. En los penthouses de cristal de Gold Coast, los rivales levantaban sus copas de champán y sonreían por primera vez en años. Desde las trastiendas de Chinatown hasta las humeantes mesas de póker de Little Italy, todos susurraban el mismo nombre. El rey que nunca se había arrodillado. Ya no podía ponerse de pie. El hombre que había gobernado Chicago con mano de hierro durante 15 años estaba, al fin, quebrado. Pero 4 meses antes de esa noche fatídica, ya había una grieta abierta en el imperio. Sandro estaba sentado en su oficina del piso 40. El río Chicago brillaba negro abajo, como una herida. La copa de Macallan 25 sobre su escritorio permanecía intacta, calentándose al ritmo de la habitación. Sus ojos estaban fijos en la puerta, entreabierta apenas 1 centímetro, donde su hermanastro Rafael estaba en el pasillo con el teléfono pegado a la oreja. El sistema de frenos ya está arreglado, la voz de Rafael se colaba por la rendija, baja y segura. La semana que viene, él solo se mete al lago. ¿Limpio? Sin testigos. Sin preguntas. La mandíbula de Sandro se tensó hasta dolerle los molares. Su propia sangre. El hijo de su padre. El niño que alguna vez había cabalgado sobre sus hombros por el viejo barrio, planeando su asesinato. Sandro no dijo nada esa noche. Observó. Esperó. Planeó. Ahora, en la unidad de cuidados intensivos del Northwestern Memorial Hospital, Sandro yacía inmóvil bajo una delgada sábana blanca. Tenía los ojos cerrados, pero sus oídos captaban cada sonido, el ritmo constante de las máquinas, el arrastrar de los zapatos de las enfermeras, y el llanto teatral de Isabella Moreau, su amante de 18 meses. Mi amor, por favor despierta, sollozaba Isabella, con la voz rota en los momentos exactos. No puedo vivir sin ti. Sus lágrimas caían sin manchar ni una sola línea de rímel. Su perfume de Chanel, $400 la onza, inundaba la sala estéril hasta casi enmascarar el olor a antiséptico. Sandro escuchaba. Y recordaba. La fiesta de Navidad del año anterior. Los dedos de Isabella rozando los de Rafael por debajo de la mesa. La mirada que intercambiaron cuando creyeron que nadie miraba. La puerta se abrió. Pasos pesados se acercaron. Todos fuera, ordenó una voz grave y autoritaria. Necesito examinar al paciente a solas. El doctor Nathan Brooks, 39 años, jefe de neurología en Northwestern, el único amigo en quien Sandro había confiado desde sus días juntos en la universidad. La habitación se vació. El cerrojo hizo clic. Silencio. Sandro abrió los ojos lentamente. Movió los dedos de los pies bajo la sábana. Flexionó los dedos de las manos. Cada músculo respondió perfectamente. El plan comienza, dijo Sandro, con voz baja y firme. Nathan lo miraba desde arriba, con horror e incredulidad en el rostro. Estás loco. Podrías costarme la licencia médica. Me podrían meter a la cárcel por esto. Podrías, concedió Sandro, incorporándose con deliberada lentitud. O podrías ayudarme a descubrir quién más quiere verme muerto. Entonces le dijo la verdad. Sandro había sabido de los frenos durante semanas. Él mismo había reforzado las bolsas de aire, modificado el cinturón de seguridad, escondido un pequeño respirador bajo el asiento del conductor por si el coche caía al agua. Sandro había conducido ese Bentley sabiendo perfectamente lo que le esperaba en Lake Shore Drive. Pero el impacto fue peor de lo calculado. El lago estaba más frío. Sandro casi muere de verdad. Rafael creyó que lo había logrado, dijo Sandro. Luego supo que sobreviví. Entonces pasó al plan B, mantenerme vivo pero indefenso. Es más fácil acabar con un hombre paralizado que con un lobo con colmillos.
Así que Sandro iba a fingir la parálisis. Iba a adelantarse al siguiente movimiento antes de que llegara. Pero hay una pregunta más grande, Nathan. Hace 3 meses, 3 de mis mejores hombres murieron en una emboscada. Alguien dentro de mi casa los delató. Rafael no tiene ese alcance. Está trabajando con alguien. Necesito saber con quién. Los ojos de Sandro ardían con un fuego frío. Cuando el león cae, las hienas se muestran solas. Necesito saber quién se queda cuando no tengo nada que ofrecer, y quién huye cuando el trono está vacío. Nathan exhaló el suspiro de un hombre que cruza una línea que ya no puede descruzar. ¿Cuánto tiempo? El que haga falta. Al otro lado de la puerta, los tacones de Isabella repiqueteaban con impaciencia. La voz de Rafael murmuraba algo en su teléfono. Las máquinas marcaban su ritmo constante. Y Alessandro Romano, el hombre más poderoso del norte de la ciudad, se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa. Desde esa noche, el rey interpretaría el papel de un hombre roto. Y los buitres se irían revelando uno por uno. A 40 millas al norte del Northwestern Memorial, en la tranquila riqueza de Lake Forest, la mansión Romano se extendía sobre 12 acres de jardines perfectamente cuidados. En las habitaciones del servicio, detrás de la casa principal, Emma Caldwell fregaba el suelo de mármol del corredor este hasta que los nudillos le sangraban. 24 años. 7 meses trabajando en esa casa. Y todavía invisible para todos los que importaban. Su padre había muerto de cáncer cuando Emma tenía 8 años. Su madre se había vuelto a casar con un camionero de Toledo llamado Frank, que bebía Jim Beam como agua y usaba los puños como lenguaje. Cuando Emma tenía 15 años, llegó un día del colegio y encontró a su madre colgada en el garaje. 3 hogares de acogida en Ohio la siguieron antes de que el sistema la soltara a los 18 con una mochila y $87. Se había matriculado en un instituto comunitario en Cleveland para estudiar enfermería, el sueño que su padre había sembrado en ella cuando Emma le leía en su cama de hospital. Había llegado hasta un semestre y medio antes de que sus ahorros se agotaran. Cuando la agencia de empleo llamó 7 meses atrás con un puesto de limpieza en Lake Forest, 4 veces su salario anterior, Emma lo aceptó sin dudarlo. El precio era alto. Marguerite Bass, la jefa del personal doméstico de 58 años, había detestado a Emma desde el primer día. Maggie había construido su pequeño reino durante 15 años de servicio, y no toleraba a las chicas que se negaban a halagarla. Así que Maggie le daba a Emma lo peor de todo, las alas más lejanas, la ropa de cama más pesada, los suelos que exigían arrastrarse de rodillas en carne viva. Emma nunca se quejaba. Quejarse no cambiaba nada. Solo la acción lo hacía. Estaba doblando sábanas recién planchadas en el cuarto de la ropa blanca cuando la noticia sacudió la casa. Ya se enteraron. Irrumpió María, una de las criadas más jóvenes. Al señor Romano le pasó algo. Dicen que está paralizado, que no puede mover las piernas. Las otras criadas se arremolinaron, voces superponiéndose unas con otras. ¿Y quién lo va a cuidar? Ya saben cómo es él, tiene un carácter terrible. Despidió a la última enfermera solo por tocarle el hombro de mala manera. Yo no. Yo renuncio primero. Emma escuchaba en silencio, doblando con precisión mecánica. Había visto a Alessandro Romano exactamente 3 veces en 7 meses. No era un hombre, era una fuerza de la naturaleza, tan lejano como una tormenta y igual de peligroso. 2 horas después, Maggie la llamó a su oficina. La mujer estaba sentada detrás de su escritorio, los dedos entrelazados, con una sonrisa delgada jugando en las comisuras de su boca. Emma Caldwell ha sido seleccionada para un gran honor. El señor Romano necesita atención las 24 horas. Yo la he recomendado para este puesto. Emma no dijo nada. Lo entendió todo al instante. Las otras criadas se habían negado, eso era evidente. Maggie estaba usando esto como un destierro, como un castigo, como una manera silenciosa de romper a la única empleada que no se arrodillaba. Cuidar a un jefe de la mafia paralizado con un carácter de leyenda, encerrada en su ala de la mansión, sujeta a su rabia y su frustración. Era una condena, no un honor. Pero negarse significaba perder el trabajo. Perder el trabajo significaba perderlo todo,
La pequeña habitación, el cheque semanal, el frágil sueño de volver a la escuela de enfermería. ¿Cuándo empiezo?, preguntó Emma en voz baja. La sonrisa de Maggie parpadeó con decepción. Había esperado lágrimas. Súplicas. En cambio, recibió aceptación tranquila. Mañana a las 6 de la mañana. No llegues tarde. Esa noche, Emma se quedó de pie junto a la pequeña ventana de su habitación y miró a través de los árboles hacia el tercer piso de la casa principal. Una ventana brillaba tenue y amarilla detrás de las cortinas corridas, el dormitorio principal, donde el lobo esperaba. Las 6 llegaron demasiado rápido. Emma estaba frente a la puerta del dormitorio principal en el tercer piso, con una bandeja de plata en sus manos temblorosas. El vapor debería haber salido de la avena y el jugo de naranja recién exprimido. No salía. Maggie había retenido la bandeja en la cocina 40 minutos antes de entregársela con esa sonrisa delgada y satisfecha. Una crueldad más en una casa llena de ellas. Emma respiró profundo y llamó a la puerta 2 veces. Nadie contestó. Volvió a llamar, más fuerte. Adelante. La voz cruzó la pesada puerta de roble como grava y hielo, raspando la madera como una advertencia más que como una invitación. Emma empujó la puerta y entró a la oscuridad. Las cortinas estaban perfectamente cerradas contra la mañana de Chicago. Ni un hilo de luz las atravesaba. El aire colgaba espeso e inmóvil, cargado de olor a medicamentos y a algo más, algo rancio y asfixiante. Desesperación, quizás, o rabia dejada a pudrirse en silencio detrás de una puerta cerrada demasiados días. Sus ojos se ajustaron poco a poco. Las sombras se convirtieron en muebles. Los muebles se convirtieron en formas. Y una forma se convirtió en un hombre en silla de ruedas, de espaldas a ella, mirando las ventanas cubiertas como si todavía pudiera ver a través de ellas el mundo que había perdido. Buenos días, señor Romano, dijo Emma, con la voz más firme que sus manos. Le traje el desayuno. Déjalo y vete. Las palabras eran planas, vacías de todo excepto de desprecio. Emma no era nadie para él, menos que nadie. Un mueble más que entregaba comida a un rey que ya no quería comer. Emma caminó hasta la mesita de noche y dejó la bandeja. Sus dedos rozaron el plato de avena, frío como piedra. El jugo de naranja había alcanzado esa temperatura tibia y desagradable que hacía que todo supiera mal. Debería irse. Lo inteligente era dejar la bandeja, alejarse y sobrevivir un día más en esa casa. Pero algo la detuvo. Quizás el recuerdo de cada comida fría que había comido en casas de acogida mientras los demás niños recibían platos calientes. Quizás el simple principio de que incluso un hombre como Alessandro Romano merecía una comida que no hubiera sido deliberadamente arruinada. O quizás simplemente estaba cansada de dejar que Maggie ganara. La comida está fría, dijo Emma en voz baja. Le traigo desayuno fresco. La silla de ruedas crujió. Lenta, imposiblemente lenta, Alessandro Romano se giró para mirarla. Emma había visto fotografías de él antes. 37 años, cabello oscuro con canas en las sienes, mandíbula afilada como el filo de un cuchillo, los trajes a medida, la presencia dominante que parecía doblar las habitaciones a su alrededor. Pero el hombre que tenía enfrente era diferente. 3 días de barba sombreaban sus mejillas. Ojeras profundas esculpían huecos bajo sus ojos. Su poderosa figura parecía disminuida de algún modo, doblada en la silla de ruedas como un león metido en una jaula demasiado pequeña para contenerlo. Y sus ojos, esos famosos ojos negros que supuestamente habían hecho confesar sus pecados a hombres adultos, se fijaron en ella con una atención repentina y penetrante. ¿Quién eres?, exigió saber Alessandro. Nunca te había visto. Emma sostuvo su mirada sin pestañear. Llevo 7 meses trabajando aquí, señor. Usted nunca mira hacia abajo. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Demasiado honestas. Demasiado directas. El tipo de respuesta que hacía que despidieran a los empleados y los pusieran en lista negra en todas las mansiones de la costa norte. Los ojos de Sandro se entornaron. Emma se preparó para los gritos, para el jarrón que se estrellaría contra la pared junto a su cabeza, para la voz que había hecho llorar a mafiosos adultos. En cambio,
Algo cruzó el rostro de Alessandro, sorpresa, quizás, o el fantasma más leve de diversión. 7 meses. Repitió lentamente. Y aún no has aprendido a mentirle a tu jefe. Mentir es perder el tiempo, señor. Emma se giró y salió antes de que él pudiera responder, con el corazón golpeando contra sus costillas. 15 minutos después regresó con avena caliente, jugo de naranja recién exprimido y tostadas doradas del horno. Ella misma las había preparado en la cocina principal, ignorando la mirada furiosa de Maggie y los susurros de las otras criadas. Sandro la observó mientras arreglaba la bandeja. Sus ojos rastreaban cada movimiento de Emma, la eficiencia de sus manos, la rectitud de su columna, la manera en que no se acobardaba ni actuaba bajo su atención. No le tenía miedo. En un mundo donde cada ser vivo le temía, le adulaba o quería algo de él, esta chica simplemente lo miraba como si fuera un hombre. Nada más, nada menos. ¿Cómo te llamas? Preguntó Alessandro cuando Emma se giró para irse. Emma Calvel, señor. Emma, Sandro probó el nombre en la lengua como si decidiera si quedárselo. Puedes irte. Emma asintió una vez y salió sin decir otra palabra. Sandro se quedó solo en la oscuridad, la comida caliente intacta frente a él. Por primera vez en años, alguien lo había mirado a los ojos sin temblar. Y Sandro Romano se encontró preguntándose a qué más no le tenía miedo Emma Calvel. A las 11, el repiquetear de tacones de diseñador resonó por el pasillo del piso de arriba como el metrónomo de una actuación. Isabella Moreau llegó con un vestido negro de Dior que se ceñía a su figura como una segunda piel. El cabello rubio miel caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su maquillaje era impecable, salvo por el artístico corrido de rímel bajo los ojos, la evidencia cuidadosamente ensayada de unas lágrimas que había practicado frente al espejo antes de salir de su penthouse en Gold Coast. Era hermosa. Era elegante. Era, en cada detalle, la prometida en duelo. Y Sandro la observó hacer su entrada con el frío distanciamiento de un hombre que ha visto esa obra demasiadas veces. 2 años. 2 años comprometido con esa mujer. El acuerdo había sido estratégico desde el principio. La familia Moreau controlaba las rutas marítimas del Atlántico, de Nueva Jersey a Savannah, y el matrimonio sellaría una alianza que valía 300 millones al año. Isabella había sido perfecta sobre el papel, educada en universidades de élite, conectada con las familias correctas, entrenada desde niña para ser la esposa de un hombre poderoso. Pero algo había sonado hueco entre ellos siempre, como una nota faltante en una sinfonía, un color que debería haber estado y no estaba. Alessandro había ignorado esa sensación. Los negocios eran los negocios. El amor era un lujo que hombres como él no podían permitirse. Ahora, mirando a Isabella actuar, se preguntaba si ese vacío había sido una advertencia que debió haber escuchado años atrás. Mi amor, suspiró Isabella, cruzando la habitación en pasos rápidos y gráciles. Colocó sobre la mesita de noche, junto a la cama, un pequeño anillo de diamantes heredado de su madre. Lo posicionó con deliberada delicadeza. Lo que Isabella no sabía era que Sandro ya reconocía ese engaste. Era un dispositivo de escucha, fabricante alemán, grado militar. Había visto uno idéntico en un kit de vigilancia confiscado a un operativo de los O'Brien 2 años atrás. Lo archivó en su memoria. No mostró nada. Isabella se arrodilló junto a la silla de ruedas y presionó sus manos perfectas alrededor de las de Sandro. Nunca me apartaré de tu lado, declaró Isabella, con la voz quebrándose deliciosamente en la última palabra. Ya contacté a un especialista en Zúrich, el mejor neurólogo del mundo. Y hay una villa en la Toscana, perfecta para tu recuperación. Aire fresco, privacidad, los mejores cuidados que el dinero puede comprar. Sandro no dijo nada. Simplemente observaba. La puerta se abrió. Emma entró con una bandeja de té, sus movimientos silenciosos y eficientes. Apenas había cruzado el umbral cuando la cabeza de Isabella giró hacia ella. El té, ahora. Y asegúrate de que esté caliente esta vez. No voy a tolerar la incompetencia del personal de esta casa. El cambio fue instantáneo. El ángel doliente se convirtió en ama de llaves despótica. Su voz afilada con la crueldad particular que reservaba para quienes consideraba inferiores. Emma sirvió el té sin expresión. Sus manos permanecieron firmes. Su rostro no traicionó nada.
Sandro lo notó. Lo notaba todo, la forma en que la mandíbula de Emma se tensaba casi imperceptiblemente, la manera en que se negaba a dejar ver la humillación, la quieta dignidad que llevaba como armadura. ¿Y si nunca me recupero?, preguntó Sandro en voz baja, volviendo su atención hacia Isabella. ¿Y si quedo así para siempre? La sonrisa de Isabella no vaciló ni un momento. Entonces te amaré exactamente igual. Eres todo para mí, Sandro. Todo. Las palabras eran perfectas. La actuación era impecable. Pero Sandro había sobrevivido 20 años en el mundo del crimen leyendo lo que la gente intentaba esconder. Y en esa fracción de segundo en que Isabella creyó que él miraba hacia la ventana, Sandro lo vio. Los ojos de Isabella descendieron hacia sus piernas inmóviles bajo la sábana. El asco cruzó sus hermosas facciones, breve como un relámpago, pero inconfundible. Isabella veía a un hombre roto. Un estorbo. Un obstáculo entre ella y el imperio que había estado midiendo cuidadosamente durante 2 años completos. Al otro lado de la habitación, Emma se había quedado inmóvil con la tetera en las manos. Emma también lo había visto. La máscara resbalando. La fealdad debajo de la pintura. Los ojos de Emma encontraron los de Sandro. Un segundo, quizás menos. Pero en ese latido de reconocimiento compartido, algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, un secreto atestiguado juntos, una verdad que ninguno pronunciaría en voz alta pero que ninguno olvidaría. Isabella se levantó con gracia, alisándose el vestido. Presionó los labios en la frente de Sandro, un gesto tan vacío como sus promesas, y avanzó hacia la puerta. Volveré mañana, mi amor. Todos y cada uno de los días hasta que estés bien. Ya estaba escribiendo mensajes en su teléfono antes de que la puerta se cerrara. 2 horas después de que el perfume de Isabella se disipara por fin del aire, Rafael Romano llegó a la mansión. Llevaba un traje gris carbón de Tom Ford que costaba más de lo que la mayoría gana en un mes. Se movía por la casa como si ya fuera suya. Sus pasos eran seguros. Su postura, imponente. Su sonrisa, lo suficientemente cálida para engañar a cualquiera que no estuviera prestando atención. Sandro prestaba mucha atención. Hermano, Rafael cruzó el dormitorio en 3 zancadas largas y apoyó la mano en el hombro de Sandro con una preocupación ensayada. Vine tan pronto como pude. 29 años. El hijo del segundo matrimonio del padre de Sandro, con Elena, una mujer tranquila de Boston que había muerto de Alzheimer 10 meses atrás en la residencia que Sandro había estado pagando en silencio. Rafael había crecido en una casa que adoraba a un fantasma. Su padre, Vittorio Romano, había amado a su primera esposa, la madre de Sandro, Mariana, con una devoción que no dejaba espacio para nadie que viniera después. Cuando Mariana murió, Vittorio se volvió a casar con Elena por soledad, no por amor, y el hijo que ella le dio siempre fue una segunda opción con nombre de primero. Rafael aprendió pronto que era el hijo de reemplazo, el premio de consolación, el niño al que su padre miraba de la misma manera que uno mira la fotografía de alguien a quien se supone debe amar. Y los celos lo habían alimentado como una serpiente enroscada en el corazón, creciendo año tras año, alimentándose de cada mirada desigual y de cada comparación no pronunciada. ¿Cómo te encuentras? Rafael se acomodó en el sillón junto a la silla de ruedas, inclinándose hacia adelante con expresión de profunda preocupación ensayada. Los médicos dicen que el daño podría ser permanente. No me imagino lo que estás pasando. Mientras hablaba, sus ojos paseaban por el escritorio de caoba antigua donde Sandro manejaba los negocios, por la caja de seguridad escondida detrás de la reproducción del Caravaggio, por el ordenador portátil sobre la mesa auxiliar que contenía las claves de cifrado de cuentas por más de $500 millones. Rafael estaba catalogando, midiendo, calculando lo que pronto sería suyo. Bien, dijo Sandro secamente. Claro que sí. Eres el hombre más fuerte que conozco. La sonrisa de Rafael se ensanchó. Pero Sandro, tienes que ser realista. La organización necesita liderazgo. Nuestros hombres están nerviosos. Los rumores se extienden. La familia Cortez ya está probando nuestros territorios, y los O'Brien vigilan desde el sur de la ciudad como si olieran sangre en el agua. Déjame ayudar, continuó Rafael, bajando la voz a un tono confidencial. Solo temporalmente.
Puedo manejar las operaciones del día a día mientras te concentras en recuperarte. Firma el poder notarial. Dame acceso a las cuentas. Mantendré todo funcionando con normalidad hasta que vuelvas a estar de pie. La audacia era casi impresionante. No. Rafael parpadeó. Hermano, sé razonable. Dije que no, la voz de Sandro cortó el aire como una hoja. Mis piernas no funcionan. Mi cerebro funciona perfectamente. Dirigiré mi imperio desde esta silla si es necesario. Desde una cama de hospital. Desde un maldito ataúd si hace falta. Algo feo parpadeó detrás de los ojos de Rafael, frustración, rabia, el sabor amargo de un plan retrasado. Pero se recuperó rápido, alisando sus rasgos de vuelta a la máscara de comprensión. Por supuesto, hermano. Solo quería aligerar tu carga. Lo que necesites, aquí estoy. La familia primero, siempre. Las palabras sonaban como una amenaza envuelta en seda. Rafael se quedó otros 20 minutos llenando el silencio con promesas huecas y tranquilizaciones vacías. Preguntó sobre medicamentos en los que no tenía ningún interés. Sugirió especialistas a los que jamás pensaba contactar. Mencionó al padre una vez, solo lo suficiente para recordarle a Sandro que compartían sangre, como si esa palabra todavía significara algo en esa habitación. Cuando Rafael finalmente se levantó para irse, sus pasos resonaron por el pasillo con una impaciencia apenas disimulada. Era el paso de un hombre que se aleja de una puerta que aún no se ha abierto para él. En el momento en que la puerta principal se cerró 3 pisos abajo, Sandro alcanzó su teléfono. Marcó un número que había memorizado hacía décadas y nunca había guardado. Sonó una vez. Necesito que estés aquí esta noche, dijo Sandro. Entrada de servicio, después de medianoche. Tenemos un problema, Nathan. Y es más grande de lo que pensaba. Colgó y se quedó sentado en la luz gris de la tarde. El sillón vacío todavía caliente del peso de su hermano. Sobre la mesita auxiliar, la taza de té que Emma había servido antes permanecía intacta, con una fina película enfriándose en la superficie. Sandro la miró durante mucho tiempo. Luego cerró los ojos y comenzó a planear. Nathan llegó antes de lo esperado, colándose por la entrada de servicio en la parte trasera de la mansión tal como se le había indicado. Cargaba una bolsa médica negra que era en su mayoría un disfraz, y una carpeta manila bajo el brazo que no lo era. Dime que no vas a seguir adelante con esto, dijo Nathan sin preámbulos, poniendo sus dedos en la muñeca de Sandro por instinto médico. Rafael está circundando como un tiburón. Isabella parecía esta mañana que ya estaba escribiendo tu obituario. Esto se está poniendo peligroso, Sandro. Ya era peligroso, Nathan. Solo que ahora sé exactamente cuánto. Nathan se fue antes de medianoche. Volvió justo después de las 2 de la madrugada, y esta vez la carpeta manila era gruesa. Tony Russo, el callado y duro guardaespaldas en quien Sandro había confiado desde los tiempos de su padre, había estado siguiendo a Isabella durante 9 días consecutivos. Registros de aeropuerto, triangulaciones de torres de celulares, fotografías de vigilancia tomadas a través de los vidrios polarizados de un Escalade estacionado, recibos de tarjetas de crédito obtenidos a través de un contacto en el edificio federal. Lo que Tony había descubierto no era lo que Sandro había esperado encontrar. Era peor. Isabella Moreau no es quien dice ser, dijo Nathan en voz baja, colocando la carpeta sobre la mesa auxiliar junto a la silla de ruedas. Sandro la abrió. La primera fotografía era un certificado de nacimiento expedido en el condado de Antrim, Irlanda, hacía 27 años. El nombre en el documento no era Moreau. Era O'Brien. Es la sobrina de Declan O'Brien, explicó Nathan. La hija de su hermana. Tomó el apellido materno cuando vino a Estados Unidos. Moreau, limpio, francés, imposible de rastrear en ningún índice de crimen irlandés. Ha vivido bajo esa identidad desde los 18 años. Sandro miró la fotografía sin moverse. La cara en la foto del colegio era más joven, más redondeada, menos esculpida por manos de cirujanos caros, pero los ojos eran los mismos. Ojos verde frío que habían llorado de manera tan convincente en la UCI del hospital pocas horas atrás. Declan O'Brien. 52 años.
jefe de la banda irlandesa que controlaba el sur de la ciudad desde Bridport hasta Hellequich. Los Romano y los O'Brien se habían estado degollando mutuamente desde finales de los años 70. Y durante 2 años, Sandro Romano había estado durmiendo con la sangre del enemigo. Rafael no lo sabe, continuó Nathan, leyendo de las notas de Tony. Rafael cree que está usando a Isabella para llegar al imperio. Ella lo deja creerlo. La verdad es que O'Brien los ha estado manejando a los dos en un juego largo. 2 años de preparación. Nathan desplegó el plan tal como Tony lo había reconstruido. Paso 1. Usar a Isabella para crear una brecha entre los hermanos Romano. Paso 2. Empujar a Rafael hacia un golpe. Paso 3. Dejar que Rafael tome el trono, aislarlo de los viejos aliados del padre, comprometerlo moralmente más allá de toda reparación. Paso 4. Eliminar a Rafael una vez que haya cumplido su propósito. Paso 5. Instalar a Isabella como la viuda pública del nombre romano, mientras O'Brien controlaba el imperio a través de ella desde las sombras. La fusión de 2 territorios. El dominio total de Chicago. El sabotaje de los frenos del Bentley, O'Brien proveyó al mecánico. Rafael solo dio la orden. Y la emboscada de 3 meses atrás, en la que cayeron Marco, Danny y Paulie, la información vino de Isabella. Ella estaba en la cama de Sandro cuando pasó ese dato. Sandro cerró la carpeta. Sus manos estaban firmes. Su rostro era de piedra. Pero en algún lugar profundo, debajo de la máscara, algo se estaba volviendo negro y frío. O'Brien tiene a alguien dentro de mi casa, dijo en voz baja. En mi cama. Compartiendo mi vida. Nathan miró a su amigo más antiguo y no dijo nada por un largo momento. Luego dijo lo difícil. Rafael sigue siendo tu hermano, Sandro. La mandíbula de Sandro se apretó. Su padre había muerto hacía 5 años, infarto en una partida de cartas en Little Italy. Muerto antes de que llegara la ambulancia. Su madre había muerto hacía 23. Rafael, con todos sus celos, su debilidad y su orgullo envenenado, era la única sangre que le quedaba a Sandro en este mundo. Rafael no sabe que lo están usando, dijo Sandro. Cuando O'Brien termine con él, él también muere. Ese es el final que Declan escribió para mi hermano. Entonces, ¿qué quieres hacer? Sigo jugando el papel. Le doy a Rafael suficiente cuerda para que se ahorque solo. Le doy a Isabella suficiente confianza para que muestre su verdadero rostro. Y cuando lo hagan, tendré suficientes pruebas para enterrar a O'Brien en un hoyo tan profundo que ni su propia familia lo encontrará. Un golpe suave interrumpió la conversación. La puerta se abrió y Emma entró con sábanas limpias dobladas sobre un brazo. Sus ojos estaban bajos, la imagen perfecta de una empleada que no ve nada y escucha menos aún. Pero Sandro captó la leve excitación en su paso al cruzar el umbral. La forma en que sus manos se pausaron por una fracción de segundo antes de reanudar el trabajo sobre las fundas. Emma había escuchado algo. La única pregunta era cuánto. Emma terminó de cambiar la ropa de cama con eficiencia silenciosa, recogió la usada y salió sin decir una palabra. No miró atrás. Nathan observó cómo se cerraba la puerta. ¿La chica nueva?, preguntó. ¿Se puede confiar en ella? Sandro consideró la pregunta durante mucho tiempo. No confío en nadie, dijo finalmente. Pero ella es diferente. Diferente de todos. La primera semana fue un infierno. Sandro se aseguró de ello. Con la sombra de O'Brien extendida ahora sobre su cama y su hermano circundando su imperio como un buitre, tenía que estar seguro de que la chica tranquila que le cambiaba las fundas no era otra hoja de filo esperando deslizarse entre sus costillas. La confianza, para un hombre en su posición, era un arma que cortaba en ambas direcciones. Y la única manera de probar un arma era llevarla al fuego. La segunda mañana, Sandro arrojó la bandeja del desayuno contra la pared. La avena se esparció por el empapelado italiano importado. El jugo de naranja corrió por el espejo veneciano en pegajosos riachuelos. La porcelana se hizo añicos sobre el suelo de madera como dientes rotos. Emma no dijo nada. Recogió cada fragmento con las manos desnudas y una toalla húmeda. Trajo una bandeja nueva. Se fue sin decir una palabra. El tercer día, Sandro se negó a comer del todo, apartando cada plato,
llamando a Emma incompetente, inútil, un desperdicio del salario de la casa. Usó la voz que hacía flinchar a los capós adultos. Usó palabras diseñadas para sacar sangre. El cuarto día, deliberadamente tiró sus medicamentos de la mesita de noche y exigió que Emma los recogiera a horas imposibles. Hizo sonar el timbre de servicio a las 2 de la madrugada por nada. A las 4 para pedir agua. A las 5 para que abriera una ventana que en realidad no quería abierta. Emma lo absorbía todo. Su expresión nunca cambiaba. Sus manos nunca temblaban. Cuando Alessandro le gritaba, Emma simplemente esperaba a que la rabia se agotara a sí misma, y luego reanudaba silenciosamente sus tareas. Para el séptimo día, Sandro había escalado a tácticas más crueles. Ya no estaba probando su lealtad. Estaba probando su punto de quiebre, esperando el momento en que Emma se rompiera, llorara, suplicara que la reasignaran como todos los cuidadores anteriores. Emma no hizo ninguna de esas cosas. Cada mañana llegaba a las 6. Cada noche se iba solo cuando Sandro la despedía. Eso lo enfurecía. Lo fascinaba. Y en algún lugar debajo de ambas cosas, lo inquietaba de una manera que no sabía nombrar. La séptima noche, llegó la pesadilla. En el sueño, el accidente era real. El Bentley giraba en la oscuridad, el metal aullando contra la piedra y el acero. El vidrio explotaba hacia adentro como miles de pequeños cuchillos. El agua negra y fría se precipitaba contra el parabrisas, y cuando Sandro intentaba moverse, intentaba alcanzar el respirador, intentaba patear la puerta, intentaba salvarse a sí mismo tal como había planeado, sus piernas se negaban a obedecer. Paralizado. Verdaderamente paralizado. Ardiendo vivo bajo la superficie helada mientras su cuerpo lo traicionaba centímetro a centímetro. Sandro se despertó jadeando, con el sudor empapándole la camisa, el corazón golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado. La habitación estaba oscura, silenciosa, vacía. Pero no lo estaba. Una pequeña lámpara brillaba suavemente en el rincón junto a la ventana. Y bajo su cálida luz ámbar, Emma estaba acurrucada en el sillón con un libro de bolsillo gastado entre las manos. Los pies recogidos bajo ella, leyendo como si perteneciera allí. Sandro la miraba, su respiración todavía agitada. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz salió más dura de lo que pretendía. Tu turno terminó hace horas. Emma levantó la vista del libro. No se sobresaltó al verlo despertar. No estaba sorprendida. Había estado esperando exactamente ese momento. Tiene pesadillas, señor. Todas las noches a esta hora. Pensé que quizás necesitaría que hubiera alguien aquí. La honestidad de la respuesta lo desarmó por completo. No necesito a nadie. Quizás no. Emma cerró el libro y lo colocó sobre su regazo. Pero de todas formas, aquí estoy. Sandro buscó en su rostro el ángulo, el motivo ulterior, el cálculo escondido debajo de la bondad. Era lo que le habían entrenado a encontrar desde los 15 años. No encontró nada. Maggie no paga horas extras, dijo Sandro finalmente, aferrándose a alguna explicación que tuviera sentido. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Emma consideró la pregunta con la seriedad que merecía. Cuando habló, su voz era tranquila pero segura. Porque todo el mundo merece que alguien no cuando está sufriendo. Incluso las personas que fingen que no lo están. Las palabras lo golpearon en algún lugar profundo, en algún lugar que había enterrado bajo 20 años de violencia, desconfianza y la armadura que un hombre se pone para sobrevivir en su mundo. Y entonces, sin invitación, la voz de su madre emergió de la oscuridad. Un pequeño jardín en Little Italy en el Lower East Side de Nueva York. Enredaderas de tomate trepando una reja de alambre. Una mujer con delantal desteñido tarareando una nana siciliana mientras un niño se agachaba a su lado en la tierra. Alessandro, hijo mío, el poder llegará a ti. Lo veo en tus ojos. Pero prométeme una cosa, nunca dejes que el poder te robe la compasión. El mundo ya tiene suficientes hombres crueles. Sé diferente. Mariana Romano había muerto cuando Sandro tenía 14 años. El cáncer se la llevó lentamente, dolorosamente, mientras su padre se ahogaba en whisky y silencio. Sandro había enterrado las palabras de su madre junto con ella. Ahora esta chica,
Esta huérfana sin nada a su nombre, las había resucitado sin saberlo. Vete a casa, Emma, dijo Sandro, con la voz áspera por los bordes. ¿Duerme algo? Emma se levantó del sillón, recogió su libro y su pequeña bolsa de lona. En la puerta, se detuvo. Las pesadillas, dijo en voz suave. Con el tiempo se vuelven más fáciles. Luego se fue. Después de que Emma salió esa noche, Sandro no durmió. Se acercó en la silla de ruedas al gabinete cerrado junto a su escritorio, lo abrió con la llave que llevaba en una fina cadena al cuello, y sacó el ordenador seguro. Durante 3 meses había instalado silenciosamente microcámaras por toda la mansión, y a través de sus contactos en la firma de seguridad de Russo, había obtenido cientos de horas de grabaciones de vigilancia del apartamento de Rafael en Gold Coast, de su casa segura en Evanston y de los bares de Lincoln Park que frecuentaba. Sandro había estado vigilando a su hermano durante meses. Pero esa noche, por primera vez, no buscaba evidencias de traición. Buscaba el momento en que su hermano se había perdido. Lo encontró en un archivo fechado 10 meses atrás. El funeral de Elena. La madre de Rafael había muerto de Alzheimer avanzado en Rosewood, la residencia privada de memoria en Winnetka donde Sandro llevaba 4 años pagando $15,000 al mes. Nunca se lo había dicho a Rafael. Nunca se lo había dicho a nadie. Le había parecido un deber privado, una penitencia silenciosa hacia la mujer que había intentado, aunque imperfectamente, ser su madre después de que la suya se fuera. Elena no había sido una mujer cálida, pero no merecía terminar su vida sin recordar su propio nombre en una institución del Estado. Y Sandro se había asegurado de que no fuera así. La cámara capturó a Rafael en el funeral, pálido, con los ojos hundidos, de pie solo en la primera fila de la iglesia de San Miguel mientras los dolientes desfilaban ante el ataúd. Sandro también había estado allí. Las imágenes lo mostraban en el banco del fondo, los hombros rígidos bajo su traje negro, incapaz de cruzar la iglesia para sentarse junto a su hermano. No había sabido qué decir. No había sabido cómo cruzar la distancia que el favoritismo de su padre había tallado entre ellos desde la infancia, así que no había dicho nada. Simplemente se quedó en el fondo y vio a su hermanastro llorar solo. Desde el banco del frente, aquello debió haber parecido indiferencia. El siguiente clip era de un bar cerca de Old Town, 3 horas después del entierro. Rafael estaba encorvado sobre un bourbon, la corbata floja, los ojos rojos. Isabella Moreau apareció en el encuadre como un fantasma convocado con un propósito específico. Se deslizó en el taburete junto a Rafael como si se conocieran de toda la vida. Le tocó la muñeca. Le preguntó por su madre. Y luego dijo las palabras que venía preparada para decir. No entiendo cómo puede tratarte así. Eres su hermano. Mereces ser amado igual que él. Durante las semanas siguientes, Sandro observó cómo Isabella construía su trampa con la paciencia de una artesana. Plantaba pequeños recuerdos, detalles específicos sobre Sandro que afirmaba haber conocido en momentos privados, pero que Sandro ahora sabía que provenían del dossier de investigación de O'Brien. Isabella ablandaba a Rafael pieza por pieza, ensanchando cada herida que su padre había dejado. Le daba lo que había estado hambrienta toda su vida, reconocimiento, pertenencia, la sensación de ser la primera elección en los ojos de alguien. Por una vez, al fin. 4 meses después, Isabella le dijo a Rafael que estaba embarazada. La prueba positiva en el vídeo era real. Sandro confirmó más tarde a través de Nathan que Isabella había usado un ciclo de inyecciones hormonales para falsificar el resultado durante semanas. Isabella lloró en los brazos de Rafael frente a la cámara. Habló de un hijo que llevaría el nombre romano dignamente, el heredero que Rafael nunca había podido ser. Cuando tomes el imperio, le susurraba una noche en las imágenes de la casa en Evanston, tendremos una familia de verdad. Nuestro hijo será un romano auténtico, como siempre debiste haber sido tú. Y Rafael lloraba porque ella era la única persona en su vida que alguna vez lo había llamado un romano de verdad. No el bastardo. No el hijo de Elena. No el otro hijo. Uno de verdad. El último clip quebró algo dentro de Sandro. Rafael e Isabella de pie en el salón vacío de una pequeña casa colonial en Evanston. Isabella mostrando paletas de colores para la pared del cuarto del bebé. Rafael con una media sonrisa que Sandro no había visto en el rostro de su hermano desde que eran niños corriendo en bicicleta detrás de la vieja iglesia de Little Italy.
Sandro cerró el ordenador. Por mucho tiempo, no se movió. Mamá, pensó hacia el techo, te prometí que no dejaría que el poder me robara la compasión. Pero con Rafael dejé que me robara algo peor. Dejé que me robara mi sangre. Miré a mi hermano y vi una carga. Nunca lo miré y vi a un niño que también perdió a su madre. Y ahora se ha convertido en un arma en las manos de quienes quieren destruirnos a los dos. En parte por mi culpa. Se quedó sentado junto a la ventana hasta que la primera luz gris del amanecer se asomó sobre los árboles de Lake Forest, y en algún lugar dentro de esa larga vigilia silenciosa, hizo una promesa que no tenía planeada hacer. Si había alguna manera, cualquier manera posible, salvaría a Rafael de lo que se había convertido. Aunque Rafael ya había intentado matarlo. Pasaron 3 semanas. Las visitas de Isabella se adelgazaron como la neblina matutina quemada por el sol, diarias al principio, cuando la actuación de la devoción todavía era fresca, luego en días alternos, luego 2 veces por semana. Para la tercera semana, Isabella solo aparecía los sábados, siempre vestida para ir a otro sitio. Siempre revisando el teléfono, siempre encontrando una razón para irse antes de los 40 minutos. Sandro no preguntaba a dónde iba. Ya lo sabía. Los informes de Tony llegaban cada tarde a un teléfono de prepago que Nathan le hacía pasar de largo por los ojos. Vigilantes de Maggie. Nobu, el Península, el Mantach. Siempre con el mismo hombre de cabello oscuro y trajes caros. Siempre 3 horas seguidas. Dejó que siguiera soltando la cuerda. Que siguiera creyendo que el rey ya estaba agonizando. Pero mientras Isabella se desvanecía de la habitación, Emma se volvía más esencial con cada día que pasaba. Emma había aprendido a leerlo sin palabras. Cuando la mandíbula de Sandro se tensaba y su respiración se hacía superficial, sabía que la migraña había regresado, el efecto secundario del que Nathan le había advertido. El precio químico de los medicamentos que simulaban la parálisis en cada escáner médico rutinario. Sin que nadie se lo pidiera, Emma atenuaba las lámparas, traía una compresa tibia para la nuca, y se movía por la habitación como si sus pasos hubieran sido medidos contra el dolor de Sandro. Cuando sus ojos se tornaban distantes y vacíos, Emma entendía que necesitaba silencio. Completaba sus tareas sin conversación, dándole el raro regalo de que lo dejaran solo de una manera que no se sentía como abandono. Cuando los dedos de Sandro tamborileaban inquietos sobre el apoyabrazos de la silla, Emma reconocía la energía enjaulada de un depredador forzado a la quietud. Esos días abría las pesadas cortinas apenas lo suficiente para que la luz de Chicago cortara una línea pálida. Sobre el suelo, un recordatorio silencioso de que el mundo seguía existiendo más allá de esas paredes. Emma lo notaba todo. No exigía nada. Una tarde gris, la lluvia susurraba contra las ventanas del tercer piso. Emma entró con una pequeña bandeja de té y encontró a Sandro sosteniendo una fotografía en el regazo. Era en blanco y negro, con los bordes suavizados por décadas de uso. Una mujer joven con un delantal desteñido se agachaba junto a una reja de alambre llena de tomateras, riendo hacia la cámara como si la persona que la sostenía acabara de contarle el mejor chiste de su vida. Emma dejó la bandeja con cuidado. ¿Quién es esa, señor, si me permite preguntar? Sandro se sorprendió a sí mismo respondiendo. Mi madre. Mariana Romano. La foto fue tomada en 1988, en el jardín de nuestra casa en Little Italy, antes de que yo naciera. Hizo una pausa. La lluvia llenó el silencio. Solía decirme que el poder llegaría a mí. Que lo veía en mis ojos desde niño. Pero me hizo prometer algo, que nunca dejaría que el poder me robara la compasión. Que el mundo ya tenía suficientes hombres crueles, y que yo debía ser diferente. Emma se quedó en silencio un momento. Cree que rompió esa promesa. La voz de Sandro se amargó en los bordes. He matado personas, Emma. Muchas. No sé qué pensaría mi madre de su hijo hoy. Emma dejó la tetera. Y entonces, lentamente, hizo algo que una empleada de esa casa tenía absolutamente prohibido hacer. Se sentó en el sillón frente a él. Creo que vería al niño que plantaba tomates con ella, dijo Emma en voz suave. Todavía ahí, solo enterrado bajo todo lo demás. Las madres no nos aman por lo que hacemos. Nos aman por quienes somos. Y ella sabía quién eras tú, el niño del jardín.
Sandro la miró durante mucho tiempo. Fue el primer momento en su vida adulta en que genuinamente, físicamente, quiso cruzar una habitación y abrazar a una mujer. No lo hizo. En cambio, cambió de tema como un hombre que sabe que está a un paso de ahogarse. Me dijiste una vez que querías ser enfermera. ¿Sigues queriéndolo? Siempre. Pero ya no hay manera. ¿Y si hubiera una manera? Emma esbozó una pequeña sonrisa cansada. Señor Romano, aprendí hace mucho tiempo a no esperar milagros. Mi vida nunca ha tenido espacio para ellos. Llámame Sandro. Cuando estemos solos. Emma dudó. No puedo, señor. Solo una vez. Inténtalo. Un silencio, la lluvia contra el cristal, la cálida luz ámbar de la lámpara. Sandro, dijo ella suavemente. Su nombre en los labios de Emma sonó diferente a como había sonado en los de cualquier otra persona. No era el ronroneo de Isabella, ni el respeto clip de sus capós, ni el susurro cargado de amenaza de los rivales al otro lado de una mesa de negociación. Solo su nombre. Dicho como si perteneciera a una persona, no a un título. Emma se levantó al cabo de un momento, recogió la bandeja y salió de la habitación en silencio, como si ya entendiera que acababa de darle algo que él tendría que cargar solo el resto de esa noche. Cuando la puerta se cerró, Sandro se quedó muy quieto bajo la luz ámbar. Y la verdad que se había negado a nombrar se posó sobre él como un abrigo pesado. Había empezado a amar a esa mujer. Emma Calvel, con sus libros de bolsillo gastados, sus manos callosas y su quieta dignidad, había encontrado la manera de pasar por defensas que habían resistido a asesinos, reyes y 20 años de traición. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier enemigo que hubiera enfrentado jamás. Porque si O'Brien alguna vez aprendía su nombre, si Isabella alguna vez entendía lo que estaba mirando cuando Emma entraba a una habitación, esta mujer no estaría simplemente en peligro. Sería lo primero a lo que irían a buscar. El quinto viernes llegó con una llovizna gris contra las ventanas de Lake Forest. Maggie llamó enferma a las 5:30 de la mañana, un catarro, decía, aunque Sandro sospechaba que simplemente quería castigar a Emma con cargas adicionales. La enfermera de turno que se encargaba de las rondas de medicamentos estaba atrapada en la autopista Edensport, un accidente de camión cisterna al sur de Willow Road, lo que dejó a Emma sola con la tarea de ayudarlo a vestirse. Emma ya lo había hecho algunas veces en las semanas anteriores, siempre con la profesionalidad que preservaba la dignidad del hombre que creía que no podía mover sus propias piernas. Emma tenía una manera de hacer que la indignidad de ser vestido como un niño resultara casi invisible. Y Sandro había llegado a confiar en sus pequeñas atenciones sin agradecerlas jamás. «Puedo con la camisa», dijo Sandro, pasando el algodón fresco por encima de su cabeza. «Pero los pantalones». Señaló vagamente hacia sus supuestamente inútiles piernas bajo la sábana. Emma asintió con su profesionalismo habitual y se arrodilló junto a la silla. Deslizó los pantalones de chándal a lo largo de sus pantorrillas con cuidado, para que la tela no se arrugara. Sus dedos llegaron a la cintura. Al ajustar su agarre para levantarlo ligeramente, el dorso de su mano rozó la parte frontal de su muslo. Y lo sintió. Músculo. Firme, definido, músculo vivo. El tipo que viene del uso diario. De un cuerpo que camina, se estira, sube escaleras en la oscuridad cuando nadie mira. No el tejido blando y atrofiado de un hombre que no se ha puesto de pie en más de un mes. Emma se quedó completamente inmóvil. Su mano permaneció sobre la pierna de Sandro, temblando levemente mientras su mente intentaba procesar lo que sus yemas acababan de decirle. Levantó los ojos lentamente, con una conmoción que lo inundó todo. Sandro observó cómo el reconocimiento quebraba el rostro de Emma. Por un largo segundo, ninguno de los dos se movió. Ninguno habló. La lluvia susurraba contra el cristal. «Ya lo sabes», dijo Sandro en voz baja. «¿Verdad?» Emma retiró la mano de golpe, como si hubiera tocado una estufa caliente. Tropezó hacia atrás, enganchando el tacón en el borde de la alfombra. Su respiración venía en jaladas cortas y desesperadas. «Tú no. Puedes caminar. Has podido caminar todo este tiempo». No era una pregunta. Sandro exhaló pesadamente, el peso de 5 semanas de engaño asentándose sobre sus hombros. «Sí». Una sola palabra.
colgada en el aire como una confesión, como un veredicto. Emma sacudía la cabeza, retrocediendo hacia la ventana. Todo. El accidente, la parálisis, la silla de ruedas. Todo fue una mentira. No todo. Sandro avanzó, luego se detuvo cuando Emma se encogió. Por favor. Déjame explicarte. Y le contó todo. La traición de Rafael, escuchada 4 meses atrás a través de una puerta entreabierta. Isabella. Y la fiesta de Navidad donde vio por primera vez cómo la mano de ella rozaba la de su hermano bajo la mesa del comedor. Las bolsas de aire reforzadas y el respirador bajo el asiento del Bentley. El lago a las 3 de la mañana y lo cerca que había estado de morir realmente en él. Las cámaras ocultas por toda la mansión. Los archivos que Tony Russo había reunido de 9 días de vigilancia. Y luego le dijo el nombre que Emma todavía no conocía, declaró O'Brien, el jefe de los irlandeses del sur. El tío de Isabella, el verdadero arquitecto de todo lo que había sucedido en esa casa. Paciente como una araña, 2 años dentro de un plan que estaba pensado para terminar con el nombre romano enterrado para siempre. Cuando Sandro terminó, el silencio que llenó la habitación era más pesado que todo lo anterior. Emma estaba junto a la ventana, de espaldas a él. Sus hombros estaban tensos bajo el sencillo uniforme gris. La luz de la mañana cortaba a través del cristal empañado por la lluvia y caía sobre Emma de una manera que la hacía parecer muy pequeña y muy lejos. Entonces todo. Dijo Emma finalmente, con una voz tan baja que Sandro casi no la escuchó. Las pesadillas. Las conversaciones. Los momentos en que creí que te estaba ayudando. Emma se giró para enfrentarlo. Las lágrimas amenazaban en los bordes de sus ojos oscuros, contenidas solo por la terquedad que había aprendido durante toda una vida. Solo era otra prueba. Otro experimento para ver quién era leal. La pregunta lo golpeó como un puñetazo físico. Sandro miró a esa mujer, esa huérfana que le había dado sus noches, su paciencia, su presencia no pagada a través de las peores horas de su enfermedad fingida. Entendió con una claridad repentina y terrible lo que le había hecho a ella. Sandro se impulsó fuera de la silla de ruedas y se puso de pie. Emma lanzó un pequeño jadeo. Nunca lo había visto a su altura completa. La visión de ese hombre elevándose a 1,90 m de cuerpo vivo e intacto pareció robarle el aire a la habitación. Sandro no se movió hacia ella. Simplemente se quedó de pie y la dejó verlo. Todos los demás eran una prueba, Emma. Cada visita, cada capo, cada llamada. Todos en esta casa, excepto tú. Su voz se endureció en la última palabra. Tú nunca fuiste parte del plan. Tú fuiste lo que no anticipé. Fuiste aquello para lo que no supe prepararme. La lluvia susurraba contra la ventana. Y entre ellos, a lo largo de esa mañana arruinada y silenciosa, la verdad quedó expuesta por primera vez. En carne viva. En cierta. Imposible de deshacer. Emma salió de la habitación sin decir otra palabra. Bajó la escalera de servicio con los pasos cuidadosos y controlados de una mujer que se mantiene entera solo por un hilo. Atravesó la cocina, pasó por delante de María sirviendo tazas de té para un almuerzo que no llegaría por horas, y salió por la puerta lateral que daba al jardín. 3 acres de perfección cuidada se extendían detrás de la mansión. Rosas inglesas importadas por la difunta señora Romano. Un jardín de meditación japonés diseñado por un maestro de Kioto. Fuentes de piedra que cantaban suavemente por las noches. Emma caminó por todo eso sin ver nada. Su mente era un campo de batalla. El hombre por quien se había preocupado, por quien había permanecido despierta durante las largas horas azules antes del amanecer, le había mentido desde el primer momento en que llamó a su puerta. Cada gemido de dolor. Cada momento de indefensión. Cada vez que había ajustado su almohada. Cada vez que le había sostenido la mano durante una pesadilla. Cada pequeño y tierno acto de servicio que ella había ofrecido libremente. Todo ello observado, estudiado, catalogado por un hombre que había estado probando la lealtad de todos en su propia casa. Debería sentirse traicionada. ¿Furiosa? ¿Usada? Parte de ella lo sentía. Pero otra parte, una más tranquila y más honesta, recordaba otras cosas. La manera en que Sandro la había mirado la primera mañana cuando trajo el desayuno fresco.
No con el desprecio de un amo despidiendo a una empleada, sino con genuina sorpresa, como si estuviera mirando algo desconocido y todavía no supiera qué hacer con ello. La noche en que Emma había permanecido leyendo en su habitación y Sandro le había preguntado, con verdadera aspereza en la voz, por qué se había quedado. La manera en que su voz se quebró cuando habló de su madre en un jardín de Nueva York. La leve fractura en su compostura cuando probó su nombre en la lengua, como si decidiera si quedárselo. Esos momentos no habían sido actuación. Esos momentos habían sido reales. Emma se sentó en un banco de piedra al borde del jardín de meditación. Las carpas doradas derivaban lentamente bajo el agua oscura, sus brillantes espaldas captando la luz de las lámparas ornamentales de la mansión. Emma pensó en su vida, en los hogares de acogida y en aprender a leer a las personas antes de que ellas pudieran leerla a ella, en la pequeña y silenciosa habilidad que había cultivado durante 24 años de saber cuando alguien la estaba usando y cuando simplemente estaba perdido. Sandro había manipulado a todos a su alrededor. Eso no podía negarlo. Pero no la había manipulado a ella. Había permitido que Emma viera más allá de su máscara lentamente, a regañadientes, como un hombre que no podía creer que alguien quisiera ver lo que había detrás. Y cuando ella había descubierto la verdad esa mañana, Sandro no la había amenazado. No le había exigido silencio. Ni siquiera había alzado la voz. Simplemente se había puesto de pie y le había pedido que entendiera. La noche se desangró en la madrugada. Las estrellas se desvanecieron. El cielo negro se volvió gris, luego el pálido y reluctante oro del amanecer de Chicago. En algún lugar del bosque más allá del muro de la mansión, una tórtola comenzó a cantar. Y en algún lugar entre la medianoche y el amanecer, Emma tomó su decisión. Subió las escaleras de servicio, recorrió el pasillo del tercer piso y abrió la puerta del dormitorio sin llamar. Sandro estaba exactamente donde Emma lo había dejado, pero no en la silla de ruedas. Emma lo notó. Estaba en el sillón junto a la ventana, mirando el cielo que comenzaba a aclararse. Su ropa estaba arrugada. La camisa era la misma de la mañana anterior. El cabello, despeinado de una manera que Emma jamás había visto en él. No había dormido. Cuando Emma entró, Sandro giró tan rápidamente hacia la puerta que Emma supo que había estado esperando. Esperanzado, con miedo. «Volviste», dijo Sandro. El alivio en su voz era inconfundible. «Volví». Emma cerró la puerta detrás de ella y cruzó la habitación hasta quedarse frente a él. Miró a ese hombre, ese jefe de la mafia, ese mentiroso, esa alma solitaria que de alguna manera había encontrado el camino hacia su corazón. Y habló con claridad. «Guardaré tu secreto. No porque te tenga miedo, y no porque quiera nada de ti». Sus ojos no vacilaron. «Lo guardaré porque creo que tienes una razón. Una razón real. Y porque creo que eres mejor hombre que el que finges ser». Algo cambió en el rostro de Sandro. Esperanza, quizás, o el comienzo de algo más profundo. «Pero tienes que prometerme una cosa», continuó Emma, con la voz firme. «No más mentiras. No a mí. Pase lo que pase a partir de este momento, la verdad. Siempre. Aunque sea fea, aunque duela. Puedo manejar cualquier cosa excepto que me vuelvan a mentir». Sandro se levantó del sillón y quedó de pie frente a ella. «Te lo prometo, con mi vida, Emma. No más mentiras». Extendió la mano. No para alcanzar la de ella, solo ofreciéndola, esperando que Emma eligiera. Emma miró esa mano. La mano de un asesino. La mano de un mentiroso. La mano que había temblado entre las suyas durante las peores horas de sus pesadillas fingidas. La tomó. Sus dedos se entrelazaron. Y afuera de la ventana, el sol se alzó sobre la que Forest y tiñó las cortinas cerradas del color de la miel. Con la verdad de Sandro compartida entre ellos, Emma se movió por la mansión con nuevos ojos. La invisibilidad que una vez había sido su carga se convirtió en un arma. Las empleadas domésticas eran como el papel de las paredes. La gente hablaba libremente frente a las mujeres que fregaban suelos, dejaba documentos expuestos junto a las que limpiaban escritorios, olvidaba que los empleados tenían oídos tan buenos como cualquiera. Y Emma escuchaba. En 3 días, había notado algo que quizás habría descartado una semana antes.
Maggie llevaba dos teléfonos. El primero era un smartphone moderno que usaba abiertamente, llamadas a proveedores, correos a catering, el tráfico ordinario de una jefa de personal. El segundo vivía en el cajón de abajo de su escritorio de oficina, debajo de una pila de viejos inventarios de ropa blanca. Un sencillo teléfono básico negro, sin marcas, el tipo de dispositivo que alguien posee cuando no quiere ser rastreado. Una tarde tardía, mientras cambiaba sábanas en la suite de huéspedes frente a la oficina de Maggie, Emma escuchó a la mujer hablar a través de una puerta entreabierta. Está acercándose demasiado a él. Tenemos que ocuparnos de ella antes de que esto vaya más lejos. Emma terminó las camas sin pausar y volvió a sus habitaciones. Esa noche, al pasar por la biblioteca, deslizó un libro específico, El Conde de Montecristo, tercer estante desde arriba, hacia atrás en su lugar, la señal que Sandro le había dado para transmitir información. A la mañana siguiente, Giuseppe Bruno, Joe para las pocas personas que habían ganado el derecho de usar ese nombre, se coló en la mansión por la entrada de servicio a las 4 de la mañana con un especialista en escuchas de Milwaukee y un pequeño dispositivo encriptado que podía clonar la SIM de un teléfono básico sin alertar a la operadora. Para la tarde, Sandro tenía respuestas. Maggie Bass llevaba 14 meses recibiendo $3.000 semanales, transferidos a través de un pequeño banco comunitario de Wyoming especializado en no hacer preguntas. El remitente era una empresa fantasma. La empresa fantasma pertenecía a Rafael, pero esa era solo la mitad de la historia. El teléfono básico también había realizado 12 llamadas durante los últimos 3 meses a un número de prepago, registrado en el sur de la ciudad, un número que Nathan rastreó a través de uno de sus contactos federales hasta una línea usada anteriormente por un conocido asociado de los O'Brien. Maggie era el eje, el silencioso puente entre Rafael y Declan O'Brien que el propio Rafael ni siquiera sabía que existía. Sandro no la despidió. Que se quede, le dijo a Joe. Que siga alimentándoles lo que quieren escuchar. Si huye, O'Brien descubre que lo sabemos. Si se queda, se convierte en nuestro canal. Pero Sandro añadió una instrucción más en voz baja mientras Joe salía de la habitación. Ojos sobre Emma, siempre. Discretos. 3 días después, sin previo aviso, Isabella llegó a la mansión. Irrumpió por el vestíbulo con un abrigo rojo de Valentino, el rostro ya compuesto en una expresión de furia glacial. Maggie abrió la boca para anunciarla, pero Isabella ya la había pasado, los tacones golpeando el mármol. Llegó al rellano del tercer piso justo cuando Emma salía de la habitación de Sandro con una bandeja de desayuno vacía. Isabella se detuvo. Sus ojos se entornaron. Y entonces, sin decir una palabra, aferró el brazo de Emma con suficiente fuerza para dejar marcas y la arrastró a la biblioteca al otro lado del pasillo. La puerta se cerró con un pesado clic detrás de ellas. Conozco tu tipo, dijo Isabella. Su voz era como metal arrastrado sobre metal. ¿Crees que puedes ascender por encima de tu lugar? 2 años. He esperado 2 años para este imperio. Y tú, pequeña don nadie de ningún lugar, sin familia, sin nombre, sin futuro. ¿Crees que vas a quitarme lo que es mío? Solo estoy haciendo mi trabajo, señora. ¿Tu trabajo? Isabella se acercó. El aire entre ellas olía a perfume caro y acero frío. Déjame darte un último consejo. Sandro Romano no necesita una empleada. Necesita una mujer. Y tú no eres una mujer. Eres un trapo usado para limpiar lo que hombres como él derraman. Emma no se movió. Sus pies estaban firmes sobre la alfombra persa. La mano de Isabella se levantó y le cruzó la cara. La bofetada resonó por la silenciosa biblioteca como un disparo. La cabeza de Emma giró con el golpe. Su mejilla floreció roja al instante. Una fina línea de sangre brotó en la comisura de su labio donde el diente había atrapado la carne interior. Emma no lloró. No retrocedió. Si alguna vez te encuentro cerca de su habitación después de oscurecer, susurró Isabella inclinándose, una bofetada será lo menos de lo que tendrás que preocuparte. ¿Me entiendes? Emma permaneció en silencio. Era respuesta suficiente. Isabella se levantó, alisó el abrigo y salió de la biblioteca sin mirar atrás. Sus tacones marcaban su retirada por el pasillo como el segundero de un reloj que se agota. En el dormitorio principal,
Sandro había visto cada segundo de aquello a través de la transmisión de la cámara oculta en su tableta. Sus nudillos estaban blancos alrededor del apoyabrazos de la silla. La mandíbula, apretada tan fuerte que le dolían los dientes. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que se levantara, bajara esas escaleras y le mostrara a Isabella qué le pasaba a quien ponía las manos encima de lo que le pertenecía. No podía. Todavía no. El plan requería paciencia. El plan requería al hombre roto en la silla. Así que Sandro se quedó sentado. Observó. Y memorizó cada palabra. Esa noche, cuando Emma trajo el té, Sandro vio la tenue marca roja que todavía bordeaba el pómulo de Emma, a medio ocultar por el cabello. No dejes que nadie te intimide en esta casa, dijo Sandro en voz baja. La mano de Emma se pausó sobre la taza. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de que lo suavizara. ¿Cómo supo usted? Las cámaras. Sandro asintió lentamente. Isabella pagará. Todos pagarán. Emma colocó la taza con cuidado. Su voz fue suave. Estoy bien, señor. De verdad. Estoy acostumbrada. Y esa pequeña y sin importancia frase, la fácil aceptación de la crueldad como un simple hecho de su vida, rompió algo dentro de Sandro que había sobrevivido 20 años de guerra. Después de que Emma se fue esa noche, Sandro no se movió de la silla de ruedas durante mucho tiempo. La había visto salir cargando la bandeja de té que apenas había tocado. La tenue marca roja en su mejilla captando la luz de la lámpara una última vez antes de que la puerta se cerrara. Y en el silencio que siguió, algo dentro de él finalmente se quebró. Nunca había protegido a nadie más que a sí mismo. No de verdad, no de la manera que importa. Había defendido su imperio, sus intereses, su vida. Pero esas eran inversiones, cálculos, un hombre protegiendo su propio reflejo en el espejo. Nunca había arriesgado su posición por la dignidad de otro ser humano. Ni siquiera lo había considerado como algo que valiera la pena. Pero ver a Emma inclinar la cabeza ante la crueldad de Isabella, verla absorber una bofetada que debería haberle pertenecido a él, lo hizo querer quemar todo el plan hasta los cimientos, la trampa cuidadosa, la paciencia calculada, semanas de debilidad contenida. Todo, solo para ponerse de pie y protegerla del mundo. Y ese impulso lo aterrorizaba más que cualquier enemigo que hubiera enfrentado jamás. A las 3 de la mañana, Sandro se levantó de la silla de ruedas y caminó de verdad, por la escalera de servicio trasera de la mansión. En 15 años de ser propietario de esa casa, jamás había bajado esas escaleras. El corredor al pie de las escaleras era angosto y mal iluminado. Los tubos fluorescentes zumbaban arriba. La pintura de las paredes estaba descascarada donde los carros de lavandería habían rozado durante décadas. Olía levemente a jabón industrial y café barato. Este era el mundo en que vivían las personas que trabajaban para él, un mundo en que nunca había pensado. Sandro encontró la habitación de Emma por la pequeña etiqueta de papel encajada en el marco de latón de la puerta. Calvel, escrito cuidadosamente en tinta negra. Una letra pequeña y precisa. Llamó suavemente. Emma abrió la puerta con una camisa de algodón sencilla, el cabello suelto sobre los hombros, los ojos pesados por el sueño interrumpido. Por un solo instante la miró como si él fuera un sueño que no terminaba de entender. Luego vio que Sandro estaba de pie en su pasillo por sus propios medios. A las 3 de la madrugada. Sandro, no puedes estar aquí. Si alguien te ve. Nadie me vio. Necesito hablar contigo. Sandro entró y cerró la puerta detrás de él. La habitación era tan pequeña que 2 zancadas la cruzaban entera. Una cama angosta, un escritorio de madera, un armario individual, una ventana que daba al jardín. Sobre el escritorio, 3 libros de texto de enfermería apilados con cuidadosa precisión. Un marcador barato metido entre las páginas como señal. Emma seguía estudiando de noche, después de turnos de 12 horas, sola. Algo dentro del pecho de Sandro se dobló hacia adentro. Esta mujer tenía sueños. Una vida que intentaba construir con sus propias 2 manos, turno a turno. Y él, con su imperio y sus enemigos y sus planes dentro de planes, no era más que un capítulo oscuro en que Emma se había visto obligada a deambular. Emma, su voz era áspera. No mereciste lo que Isabella te hizo esta noche.
Ni una sola palabra de todo eso. Y yo he guardado silencio demasiado tiempo. Sandro, si reaccionas, Isabella va a sospechar algo. ¿Tu plan? Sandro se acercó, con cuidado, con suavidad. Levantó una mano y tocó con las yemas de los dedos la mejilla de Emma, la misma que había recibido la bofetada. Fue el primer gesto tierno que jamás pasó entre ellos. Su mano no estaba firme. No era por la medicación. Era por algo completamente diferente. Eres más fuerte que nadie a quien haya conocido, Emma. Has vivido cosas que la mayoría no puede ni imaginar, y todavía eres amable, todavía eres decente, todavía eres tierna con un mundo que no te ha dado ninguna razón para serlo. Sandro respiró hondo. No me lo merezco. No te mereces a ti. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. No había llorado por la bofetada. No había llorado por el miedo. Lloraba porque en sus 24 años de vida, nadie le había dicho jamás esas palabras. Sandro la atrajo hacia sus brazos. Solo la sostuvo, nada más. La mejilla de Emma presionada contra el centro de su pecho. Y a través del algodón de la camisa, Emma pudo sentir su corazón latiendo rápido, irregular, vivo. No el ritmo controlado del hombre despiadado que el mundo conocía. El ritmo de alguien aterrado de perder a la persona que sostenía. Se quedaron así mucho tiempo en la pequeña habitación de servicio. Ninguno de los dos habló. Finalmente, Sandro susurró en su cabello, cuando todo esto termine, Emma, quiero darte el mundo. No este imperio. Uno limpio. Donde puedas ser enfermera. Donde tengas una vida normal. Donde nadie vuelva a levantarte la mano jamás. Emma levantó el rostro. Sus ojos estaban húmedos. No necesito el mundo, Sandro. Solo necesito saber que vas a sobrevivir esto. Sandro la besó entonces. Gentil, cuidadoso, lleno de promesa y de miedo en igual medida. Le tomó el rostro entre ambas manos y apoyó su frente contra la de ella. Te amo, Emma Calvel. No tengo el derecho de decir esas palabras ahora mismo, en esta casa, con todo cerrándose a nuestro alrededor, pero necesito que lo sepas. También te amo, Sandro. Al hombre real, y al que todavía estás intentando ser. Sandro la sostuvo otro largo minuto antes de soltarla. Pero mientras subía las escaleras de servicio de regreso al tercer piso, un solo pensamiento lo seguía en cada escalón. Si O'Brien alguna vez aprendía el nombre de Emma. Si Isabella alguna vez sospechara por un momento lo que ya había entrever cuando Emma cruzaba una habitación. Emma no estaría simplemente en peligro. Sería lo primero a lo que irían. Una semana después de esa noche en las habitaciones del servicio, Emma condujo la furgoneta de la mansión al Whole Foods de Vaughan Road para recoger el pedido semanal de la cocina principal. Era un recado que había hecho casi todos los jueves desde que la contrataron. Sandro había arreglado en silencio para que Tony Russo la siguiera desde una distancia discreta, nunca a más de una manzana. Era una de las pequeñas maneras que había aprendido a protegerla sin hacerla sentir vigilada. Pero esa tarde, Tony había sido llamado urgentemente a un almacén en Clark Street por un problema de vigilancia que no podía esperar. Había llamado a un hombre de reemplazo para que tomara su lugar. El hombre de reemplazo nunca apareció. Emma terminó de comprar, cargó la parte trasera de la furgoneta y caminó de regreso hacia su pequeño Honda en el nivel subterráneo del estacionamiento. Acababa de desbloquear la puerta del conductor cuando escuchó los pasos detrás de ella. Dos hombres, enmascarados, moviéndose rápido. Emma no se paralizó. Algo de su infancia en hogares de acogida le había enseñado que paralizarse era sinónimo de morir. Arrojó su bolsa de la compra con fuerza contra la cara del primero, raspó sus llaves por la mejilla del segundo y clavó su rodilla en el interior del muslo de uno con todo el peso que tenía. Había tomado 2 semestres de defensa personal básica en su programa de enfermería, y la memoria muscular volvió fría y clara. El primer hombre se tambaleó. El segundo maldijo y le atrapó la muñeca. Y entonces, desde atrás, un tercer hombre que Emma ni había visto descargó una porra de acero plegable en la parte posterior de su cráneo. El mundo se volvió oscuridad. Emma despertó al olor de concreto húmedo y óxido. Tenía las manos atadas a una silla de madera. La cabeza le pulsaba en oscuras olas nauseabundas.
Sangre seca costrosa en el cabello y a lo largo del cuello. La habitación era grande y fría, un almacén industrial abandonado. Techo de acero corrugado, tragaluces rotos, graffiti en una pared lejana que decía propiedad del Southside. Hellequist, en algún lugar cerca de la línea de Indiana. Un hombre estaba sentado en una silla plegable directamente frente a ella. 52 años. Cabello plateado peinado hacia atrás. Ojos irlandeses verde hielo. Una sonrisa de tiburón. Su acento llevaba las consonantes suaves y duras de West Belfast, pulidas por décadas en América, pero jamás borradas. Declan O'Brien. Llevaba un traje gris común que parecía de un contador de nivel medio. Anillos de oro en casi todos los dedos. Tenía el aspecto de cualquier hombre de negocios que pudieras cruzarte en Michigan Avenue. Y sin embargo, el olor a sangre vieja parecía envolverlo como una colonia. Señorita Calvel, su voz era suave, casi amistosa. Por lo que cuentan, el lobo romano se ha encontrado una nueva debilidad. Supongo que esa serías tú. Soy una empleada doméstica, dijo Emma. Su voz estaba ronca pero firme. Se han equivocado de persona. O'Brien se rió, un sonido breve y seco. Las empleadas domésticas no reciben visitas en la habitación de su patrón a las 3 de la mañana, Emma. Las empleadas domésticas no hacen sonreír a Alessandro Romano. He tenido ojos dentro de esa casa durante 2 años. Sé todo lo que pasa bajo ese techo. La puerta lateral se abrió. Isabella entró, y Emma entendió en esa primera mirada que todo lo que había visto de esa mujer hasta hoy había sido un disfraz. El vestido de oro había desaparecido. Las ondas rubias también. El rímel artístico corrido, también. Isabella llevaba vaqueros negros, una chaqueta de cuero corta, el cabello recogido en una trenza apretada. Una pistola semiautomática compacta descansaba en su cadera en una funda profesional. Se movía con la precisión económica de alguien entrenado para acabar con vidas, no para asistir a galas benéficas. Esta era la Isabella O'Brien real. ¿Crees que eres especial? La voz de Isabella era plana. Eres un peón en un tablero. Sandro te cambiará por el imperio. Y cuando lo haga, los mataremos a los dos. Sin rencores. Solo el final de un plan muy largo. Estos son los términos, dijo O'Brien con calma. Sandro entrega todos los activos operacionales, códigos de cuentas, listas de contactos, mapas de territorios. 48 horas. A cambio, te devolvemos. Por supuesto, eso nunca iba a suceder. Tú mueres. Él muere. Y Rafael también muere. Aunque el muchacho nunca sabrá por qué. La boca de Emma estaba seca. Rafael no sabe que trabajas para O'Brien. Isabella sonrió por primera vez. No fue una sonrisa amable. Ese idiota lo descubrirá cuando ya sea demasiado tarde para importar. O'Brien le indicó a uno de sus hombres que montara un trípode de cámara. Querían un vídeo de rehén. Querían que Emma leyera un ultimátum preparado en voz alta en cámara para que Sandro lo viera. Emma miró directamente a los ojos verdes de O'Brien. No. O'Brien asintió, casi educadamente, hacia el hombre a su izquierda. El puño cayó sobre su pómulo. Otra vez. Y otra vez. Sangre le llenó la boca. El ojo izquierdo comenzó a hincharse hasta cerrarse. Pero Emma no gritó. No habló. Simplemente se quedó sentada en la silla, atada, sangrando y en silencio. Cuando finalmente se detuvieron, Emma levantó la cabeza. Pueden golpearme hasta matarme, dijo a través de un labio partido. Jamás diré nada que él no pueda descubrir por sí solo. Él vendrá. Y cuando venga, ustedes van a morir. O'Brien parpadeó. Había torturado a hombres el doble de su tamaño que se habían roto más rápido que esta empleada doméstica de 24 años. Abandonó el guión. En cambio, mandó las fotografías. Emma ensangrentada. Emma atada. El único ojo bueno de Emma mirando directamente a la cámara sin miedo. A las 9:04 de la noche, el teléfono de Sandro se iluminó con la imagen y un mensaje. 48 horas. Entrega todo o la recibes en una bolsa.
Sandro miró la fotografía durante un largo y terrible momento. Luego llamó a Nathan. La parálisis termina esta noche. Prepárense para la guerra. La tocaron. Y por primera vez en 20 años, Alessandro Romano se permitió sentir miedo puro y sin diluir. Rafael no sabía que Emma había sido capturada. Isabella lo había mantenido deliberadamente a oscuras. Rafael era una pieza que todavía necesitaba usar. Y las piezas en un tablero de ajedrez no necesitan saber lo que hace la mano sobre ellas. La tarde después del secuestro de Emma, Rafael condujo hasta el almacén de Hellewis para lo que creía que era una reunión rutinaria. Isabella le había pedido que fuera, dijo que necesitaban hablar sobre el momento oportuno, cuando presionar a Sandro para la transferencia final de poder, como presentar la eventual muerte de su hermano como un suicidio por desesperación. Rafael aparcó su Porsche negro a 100 metros calle arriba, como siempre. Entró por el muelle de carga trasero, como siempre. Había estado en ese almacén 11 veces en los últimos 6 meses, creyendo siempre que era él quien dirigía la operación. Hoy, el patrón se rompió. Mientras subía la oxidada escalera de hierro hacia las oficinas del segundo piso, escuchó voces a través de una puerta que no estaba completamente cerrada. La voz de Isabella y la de un hombre mayor, con acento, vagamente familiar. Rafael se detuvo. Reconoció el acento un instante después. West Belfast. El mismo acento que su padre alguna vez había imitado en una cena familiar, describiendo a un hombre al que Vittorio Romano había odiado durante 30 años. Declanó Brien. Rafael dejó de respirar. Tío Declan, decía Isabella al otro lado de la puerta, con la misma naturalidad con que alguien pregunta sobre el tiempo. No te preocupes. En el momento en que Sandro esté bajo tierra, Rafael lo sigue en menos de una semana. Ni siquiera tiene el sentido común de huir. El suelo bajo los pies de Rafael pareció inclinarse. Tío Declan. Isabella era la sobrina de O'Brien. Era familia del hombre al que los Romano habían estado matando y del que habían sido matados durante 40 años. La voz de O'Brien llegó a continuación. ¿Estás segura de que el muchacho se mantendrá en la pelea? Podría huir cuando empiecen los tiros. Isabella se rió, no su habitual risa suave y cultivada. Una risa real, dura, divertida. Está tan desesperado por ser visto como un romano verdadero que entraría a un edificio en llamas si significara estar junto a su hermano como un igual. Solo necesito empujarlo. El muchacho incluso creyó que llevaba a su hijo. Pobrecito. Las rodillas de Rafael casi cedieron en el pasillo. Compré la casa de Evanston con él, continuó Isabella. Lo dejé elegir los colores de pintura para la habitación del bebé. Lloró cuando le dije que estaba embarazada. Lloró. Tuve que ir al baño para no reírme en su cara. Cada palabra era un clavo clavado directamente en él. Los recuerdos llegaron rápidos y crueles. La noche del funeral de Elena, cuando Isabella le tomó la mano en el bar y le susurró, no eres un bastardo. Eres un romano. La mañana en que le mostró la prueba de embarazo, las lágrimas brillando en sus ojos como felicidad hecha líquida. La tarde en que estuvieron parados en el salón vacío de la casa en Evanston mientras Isabella trazaba líneas invisibles en el aire. La cuna va aquí. La mecedora va allá. Y la quieta frase que lo había atado a ella más que nada, nunca amé a Sandro. Solo hice lo que tenía que hacer para acercarme a ti. Todo ello un arma. El amor, el hijo que nunca existió, el futuro que solo fue siempre carnada. Y lo peor, lo que se alzó en Rafael como una marea negra, no era que ella nunca lo hubiera amado. Era que él había intentado matar a su hermano. A su única sangre viva. A su propio hermano. Por una mujer que se había estado riendo de él todo el tiempo. Rafael se apoyó en la pared para no caerse. A través de la estrecha rendija de la puerta de la oficina, captó una vista parcial del suelo del almacén abajo. Y allí, atada a una silla de madera, el rostro hinchado y oscuro de sangre seca, estaba la joven a quien solo había visto una vez en la mansión. La empleada doméstica que había llevado bandejas pasando junto a él sin jamás cruzar la mirada. Emma Calvel. Rafael entendió en un único instante aturdido quién era esa chica. Era la mujer que Sandro amaba. Era inocente. Y iba a morir junto con Sandro,
junto con el propio Rafael, a causa de un engaño que el enemigo de su propia familia había estado ejecutando durante 2 años completos. Rafael se hundió en el suelo de concreto del pasillo, presionando la mano con fuerza contra la boca para que el sonido de su dolor no se escuchara. Los recuerdos siguieron llegando. No paraban. Sandro a los 16 años enseñándole a él de 6 cómo montar en bicicleta en el estacionamiento detrás de la iglesia de San Miguel, corriendo junto a Rafael hasta que se quitaron las ruedas de entrenamiento. Sandro interponiéndose entre él y su padre borracho en las escaleras de la vieja casa de Oak Park, recibiendo el golpe que iba destinado a un niño de 7 años. Sandro apareciendo en cada fiesta de cumpleaños, cada comunión, cada graduación, siempre al fondo de la sala, nunca diciendo mucho. Y Rafael siempre había interpretado esa distancia como indiferencia. Rafael había descubierto hacía poco, a través de una discrepancia contable que había notado su propio abogado, que su hermano había estado pagando en silencio $15,000 al mes por el cuidado de memoria de Elena en Rosewood durante 4 años, sin decírselo a nadie. Sandro lo había amado todo el tiempo. A su torpe y silenciosa manera, la de un hombre al que nunca le habían enseñado cómo. Y Rafael había intentado clavarle un cuchillo en el corazón. Por primera vez en su vida, Rafael sintió culpa real. No la autocompasiva que había cargado desde la infancia. La verdadera. La que no pide consuelo. Rafael bajó sigilosamente las escaleras y salió por el muelle de carga antes de que nadie notara que había llegado. Se subió a su Porsche. Salió de Hellequist sin rumbo en mente. Y el horizonte de Chicago se alzó en la distancia como una ciudad que ya no reconocía. Rafael condujo durante horas por Chicago sin destino. Pasó por el viejo Little Italy, donde la familia Romano había echado raíces al llegar de Nueva York. Pasó por la panadería de la esquina que su padre solía visitar los domingos por la mañana. Por el edificio de piedra marrón donde su abuela había vivido antes de que el tiempo y el dinero los llevaran a todos lejos. Pasó por la iglesia de San Miguel donde se había celebrado el funeral de Elena, donde había estado sentado solo en el primer banco mientras Sandro. Pasó por el estacionamiento vacío detrás de la sacristía donde, una eternidad atrás, un muchacho de 16 años había corrido junto a un niño de 6 en bicicleta con ruedas de entrenamiento hasta que las ruedas de entrenamiento se cayeron. Finalmente, Rafael detuvo el coche a un lado del lago Michigan y apagó el motor. El Porsche quedó en silencio junto al agua oscura. Las olas golpeaban las rocas abajo en un ritmo lento e indiferente. Rafael recordó tener 8 años, llorando en un patio de colegio después de que 3 niños mayores lo acorralaran contra una valla de alambre y lo llamaran el bastardo de Elena una y otra vez hasta que las palabras dejaron de sonar como palabras. Recordó cómo Sandro, a sus 16 años, llegó a casa esa misma tarde con el labio partido, un ojo hinchado y los nudillos desollados. Sandro nunca explicó lo que había pasado. Ni a su padre, ni siquiera a Rafael. Pero esos 3 niños nunca volvieron a decir esa palabra. Rafael había pasado los siguientes 20 años creyendo que su hermano no lo amaba. Isabella había pasado el último año vertiendo queroseno sobre esa creencia, palabra a palabra, susurro a susurro, hasta que prendió fuego en su pecho y quemó todo lo demás. La verdad era más simple y más difícil. Sandro nunca lo había odiado. Sandro simplemente nunca había aprendido a amar a un hermano porque nadie le había enseñado a Sandro cómo amar, de ningún modo después de que enterraron a su madre. Rafael aferró el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. Luego arrancó el motor. No llamó con anticipación. No trajo ni un solo guardaespaldas. Condujo hasta la mansión Romano en la que Forrest con nada más que su propio cuerpo, un silencio penitente y la verdad. A las 11 de la noche, las puertas del frente de la mansión se abrieron y el Porsche de Rafael entró en el camino circular. Giuseppe Bruno apareció de entre las sombras con la pistola ya desenfundada. El viejo soldado había protegido a Sandro desde que Sandro tenía 12 años, y no era un hombre que dejara pasar a un visitante no anunciado después de medianoche, especialmente no a ese. Joe, por favor. Rafael levantó ambas manos lentamente. Necesito ver a mi hermano. No para hacerle daño. Tengo información que necesita sobre Emma. El curtido rostro de Joe no cambió, pero algo en sus ojos consideró al hombre que tenía delante. La manera en que Rafael estaba de pie, sin armas, solo, con los ojos rojos de alguien que había estado llorando en un coche aparcado.
Joe bajó el arma apenas lo suficiente para señalar hacia la puerta principal. Llevó a Rafael por el silencioso vestíbulo, pasando la gran escalinata, y por el pasillo este hasta el estudio donde Sandro estaba de pie, sin silla de ruedas, sin pretensión, inclinado sobre un gran mapa de papel de la zona industrial de Hellequist extendido sobre el escritorio. Sandro levantó la vista. Su rostro se volvió de piedra. Rafael no esperó a que le hablaran. Cruzó la habitación y cayó de rodillas sobre la alfombra persa frente a su hermano. Nunca en su vida se había arrodillado ante nadie. Lo siento, Sandro. Su voz se quebró en la primera palabra. Me equivoqué. Sé que eso no excusa nada. Pero necesito que me escuches antes de decidir qué hacer conmigo. Lo contó todo. Isabella y O'Brien. El secuestro de Emma. Las 48 horas. El almacén en Hellequist. Cada detalle del plano que había memorizado en 6 meses de reuniones. Cada rotación de guardia. Cada salida oculta. Cada debilidad en la seguridad de Declan O'Brien que Rafael mismo había ayudado a diseñar creyendo que ayudaba a su propia amante. Sandro escuchó sin moverse. Dentro de él rugía una guerra, el dolor, la furia, y algo inesperado. Alivio. El alivio de ver el rostro de su hermano abrirse al fin y encontrar a una persona real dentro. Cuando Rafael terminó, Sandro dijo en voz baja, «Me intentaste matar, Rafe». «Lo sé. Me merezco morir por eso. Pero antes de que me mates, déjame ganar de vuelta una sola cosa. Conozco ese almacén mejor que nadie vivo excepto el propio O'Brien. Puedo meterte ahí dentro. Puedo sacarla». Sandro miró a su hermano arrodillado durante mucho tiempo. Pensó en un niño de 6 años llorando en el funeral de Elena, aferrado a la manga de Sandro y susurrando, «No te vayas. Eres todo lo que me queda». Pensó en un joven que había crecido creyendo que era una sombra en la propia casa de su familia. Pensó en todo lo que él mismo había fallado en hacer como hermano mayor. «Rafe», dijo Sandro, «¿cuál fue lo último que te enseñó tu madre antes de morir?» La respiración de Rafael se entrecortó. Elena, en su última hora lúcida, le había tomado la mano y susurrado algo que él había llevado en silencio durante 10 meses. Dijo que siempre tendría familia. Solo que tenía que recordar quién era mi familia de verdad. Entonces es hora de recordar. Sandro se inclinó. Tomó el brazo de su hermano y lo puso de pie. Una oportunidad, Rafael. Una para salvar a Emma y ganarte esto de vuelta. Después de esta noche, pase lo que pase, hablamos como hermanos. Rafael asintió. Sus ojos estaban húmedos. Si muero en esta pelea, quiero que sepas que siempre te vi como mi hermano de verdad. Solo dejé que Isabella me convenciera de que tú no me veías como el tuyo. La mandíbula de Sandro se apretó. Esa fue mi falla también. No fui el hermano que merecías, Rafe. Cuando todo esto termine, reconstruimos. Si todavía quieres. Sandro abrazó a su hermano. El primer abrazo entre ellos en 15 años. Y en algún lugar sobre ellos, a través de la puerta cerrada de la biblioteca, Giuseppe Bruno bajó la cabeza y agradeció en silencio a un dios con el que había dejado de hablar 2 años atrás. A las 3 de la mañana, 25 de los hombres más letales de la organización romano se movían por la oscuridad industrial del South Side de Chicago. Sandro los lideraba a pie por los callejones de Hellequist. Su aliento era visible en el frío aire de octubre. Una Glock 19 era enfundada bajo su chaleco táctico. Sus ojos eran tan fríos como el lago a medianoche. Todo rastro del hombre roto en la silla de ruedas había sido borrado horas atrás. Rafael marchaba al frente del escuadrón de avance, guiándolos a través de un olvidado túnel de drenaje industrial que en su momento había llevado aguas residuales de los viejos acereros al río Calumet. O'Brien nunca lo había vigilado. O'Brien ni siquiera sabía que los planos originales todavía existían. Pero Rafael los había encontrado 6 meses atrás, cuando todavía jugaba el papel del traidor ambicioso. Alguna parte de él debía haber estado guardando esa carta por una razón que todavía no había entendido. Esta noche, la entendía. Irrumpieron en el almacén por el muelle de carga suroeste a las 3:14 de la mañana. El primer disparo quebró el silencio como un hueso que se rompe.
En segundos, toda la estructura estalló. Los tiros rugieron rebotando en las paredes de acero corrugado. Los fogonazos iluminaron las vigas en blanco destello y parpadeo. El cristal de los tragaluces rotos llovió sobre el suelo de concreto mientras las balas atravesaban todo lo que se cruzaba en su camino. La sangre floreció sobre el suelo gris pintado en oscuras estrellas húmedas. Los hombres de Romano se movían en formaciones de 3, despejando cuarto por cuarto. Nathan iba 2 pasos detrás del segundo escuadrón. La bolsa médica asegurada al pecho. Ya de rodillas junto al primero de los heridos. Sandro tomó el corredor central. Un soldado del Southside se levantó detrás de una pila de cajas y disparó. El tiro de respuesta de Sandro lo dejó en el suelo antes de que pudiera apretar el gatillo por segunda vez. Entonces, desde un ángulo ciego a la derecha, apareció un segundo tirador con una metralleta. Joe Bruno lo vio antes que Sandro. El viejo guardaespaldas se lanzó a la línea de fuego sin emitir un sonido. Las 2 primeras balas le alcanzaron el chaleco. La tercera encontró la costura bajo el brazo y penetró en el pecho. ¿Joe? Sandro estaba sobre él antes de que el cuerpo terminara de caer. La rodilla golpeó el concreto con fuerza suficiente para desgarrar la piel a través del pantalón táctico. Joe parpadeó hacia arriba. Su mano ya tanteaba el cuello del chaleco de Sandro, acercándolo. Jefe. Su voz era delgada. La sangre corría por la comisura de su boca. Protege a Emma. Ella es tu nueva familia ahora. Cheti benedica. Dios te bendiga. Las palabras que Joe había susurrado sobre un Alessandro Romano de 12 años la noche que su padre le puso una pistola en la mano por primera vez. Los ojos de Sandro se llenaron de lágrimas. Presionó la frente contra la de Joe por un largo segundo. Luego se puso de pie, y el dolor en su pecho se convirtió en algo más frío y mucho más peligroso que la rabia. Rafael apareció a su lado. Ya en movimiento, 3 soldados de O'Brien habían roto la formación para flanquearlos desde el corredor de servicio. Rafael tomó al primero con un doble tiro controlado, desplazó el peso. Tomó al segundo y derribó al tercero con un solo disparo en la garganta antes de que el escopetazo del hombre alcanzara su hombro. Sandro miró a su hermano. Rafael asintió una vez. Avanzaron juntos. En lo profundo del almacén, en una pequeña oficina sin ventanas al fondo, Emma escuchó los disparos a través de las paredes de concreto y sintió que el corazón intentaba escapársele del pecho. La puerta estalló hacia adentro. Emma se encogió, pero no era Sandro. Era Rafael. Su rostro estaba manchado de polvo y sangre. Una herida superficial a lo largo de la sien izquierda sangrándole hasta la mandíbula. Sus ojos estaban febriles y rojos, y de alguna manera llenos de algo que Emma nunca había esperado ver en su cara. Dolor. Tú eres. Comenzó Emma, soy Rafael. Sandro viene. Estoy aquí para sacarte. Rafael cruzó la habitación en 2 zancadas y cortó las cuerdas que sujetaban las muñecas de Emma con un cuchillo de combate. Emma se puso de pie tambaleándose. Sus piernas temblaban pero aguantaron. Te hice daño, dijo Rafael con voz ronca. Intenté hacerle daño a él. Ahora corre. Toma el corredor trasero. Él te está esperando. Emma miró su rostro, lo miró de verdad, y vio a un hombre ahogándose en sus propios crímenes, intentando mantener la cabeza a flote el tiempo suficiente para hacer una sola cosa bien. Estás intentando rectificar. Estoy intentando hacer una cosa buena antes de morir. Corre. Se movieron juntos por el pasillo. Los disparos estaban más cerca ahora, rápidos y agudos. Cada ráfaga más fuerte que la anterior. En la esquina donde el pasillo doblaba hacia el piso principal, una figura apareció desde el extremo opuesto. Declaró O'Brien. Solo. Sangrando por una herida en las costillas, pero de pie. Con la pistola todavía en la mano. O'Brien vio a Sandro emerger desde la dirección opuesta casi al mismo tiempo. O'Brien levantó el arma. Muere, Romano. Apretó el gatillo. Rafael ya se estaba moviendo. Embistió a Sandro con todo el peso de su cuerpo, empujándolo hacia la pared cuando el disparo tronó. La bala que iba al corazón de Sandro se hundió en cambio en la parte superior derecha del pecho de Rafael.
Rafael cayó de rodillas. Luego se hundió del todo en el concreto. Una flor roja se extendió rápidamente por el frente de su camisa blanca. La pistola de Sandro se alzó. 3 disparos. 1 en la garganta. 2 en el centro del pecho del jefe irlandés. Declan O'Brien cayó donde estaba. Muerto antes de que su cuerpo terminara de plegarse en el suelo. Pero no había terminado. Desde el umbral de una puerta lateral, Isabella explotó desde las sombras. La trenza se le había deshecho. Sus ojos verdes ardían de furia. En su mano, una delgada hoja curva había resbalado desde la manga de la chaqueta, y ya se lanzaba directamente hacia Emma. Sandro le atrapó la muñeca antes de que la hoja pudiera alcanzar a Emma. La torció con fuerza. El delgado cuchillo curvo resbaló por el concreto. Isabella intentó golpearlo con la mano libre, con los dientes apretados, pero Sandro la derribó al suelo de un solo movimiento fluido y le dobló el brazo a la espalda con una eficiencia brutal que no tenía nada que ver con la ira. La ira la habría matado. Esto era algo más frío. Algo que entendía las consecuencias. Isabella soltó una carcajada desde el suelo de concreto. Una risa cruda, entrecortada, a medio camino de la locura. ¿Crees que has ganado? Los sobrinos de O'Brien están en todas partes. La banda de Boston, la de Filadelfia, vendrán por ti, Sandro Romano. Esa pequeña empleada morirá. Ese perro de Rafael morirá. Oh, ya se está muriendo. Lo puedes oler en él. Sandro no le respondió. No le dio el regalo de sus palabras. Levantó la vista. Tony. Tony Russo se adelantó con unas bridas y arrastró a Isabella hasta ponerla de pie. Nathan ya llevaba 90 segundos al teléfono con un contacto federal en la oficina de campo del FBI en Chicago. Un hombre que le debía un favor más grande que cualquier deuda que Sandro llevara. Isabella Moreau O'Brien no vería una ejecución romano esta noche. Sería trasladada a custodia federal en el edificio de South Dearborn en menos de una hora, entregada junto con una colección cuidadosamente curada de evidencias que también le garantizarían a Sandro inmunidad en 3 cargos no relacionados que el FBI había estado construyendo silenciosamente contra él durante años. Un final más limpio del que ella merecía. Pero el final limpio era el que sobrevivía a los tribunales. Sandro se dio la vuelta antes de que se la llevaran siquiera. Rafael estaba en el suelo a 3 metros. Sandro cayó de rodillas junto a él. Nathan ya estaba allí, presionando gasas sobre la herida del pecho con ambas manos, la mandíbula apretada. Levantó la vista hacia Sandro y dio el más leve movimiento negativo con la cabeza. La bala había pasado por el corazón. Rafael tenía minutos, no horas. Sandro. La voz de Rafael estaba húmeda. Un fino hilo de sangre corría por la comisura de su boca. Lo siento. Nunca quise. Solo quería que me vieras. Solo quería ser parte de la familia. Sandro tomó la mano de su hermano. Y por primera vez en más de 20 años, desde la noche en que a sus 14 años se sentó junto a la cama de hospital de su madre y la vio dejar de respirar, Alessandro Romano lloró. Siempre fuiste parte de la familia, Rafe. Siempre. Fui yo quien falló. Eso fue culpa mía. Te vi como una carga cuando debí haberte visto como mi hermano. Lo siento tanto. Los dedos de Rafael se apretaron alrededor de la mano de Sandro. Su agarre ya se debilitaba. Su sangre estaba tibia sobre la piel de Sandro. Mi madre, susurró Rafael. La veré. He hecho tantas cosas malas. Tu madre te recibirá, Rafe. Y la mía también. Las dos estarán orgullosas de ti esta noche. ¿Me escuchas? Orgullosas. Emma se arrodilló del otro lado y tomó la mano libre de Rafael. Rafael giró la cabeza lentamente y la miró. Sus ojos estaban desenfocados ahora, pero le sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, genuina. Chica, ámalo. Te necesita. No sabe cómo, pero te necesita para que le enseñes. Las lágrimas de Emma cayeron sobre la camisa ensangrentada de Rafael. Lo haré. Te lo prometo. Rafael volvió el rostro una última vez hacia su hermano. Sandro.
Plántame un tomatero. Te escuché hablar del jardín de mamá. Yo nunca tuve la oportunidad. Sandro apenas podía hablar. Te planto todo un jardín, Rafe. Un árbol entero para ti. Te lo prometo. Rafael sonrió. Era la sonrisa del niño de 6 años que soltó el manillar por primera vez detrás de la iglesia de San Miguel. Tambaleante, pero erguido. Con su hermano mayor corriendo junto a él con las manos extendidas por si acaso. Luego sus ojos se cerraron. Sandro reunió el cuerpo de su hermano en sus brazos y lo apretó contra su pecho entre los escombros y la sangre del almacén, meciéndose levemente, sin emitir ningún sonido. Emma se puso de pie detrás de él y puso una mano sobre su hombro. No había palabras. Nunca las habría. Afuera, la batalla llegaba a su fin. Cuando los soldados de O'Brien que quedaban vieron el cuerpo de su jefe en el suelo e Isabella esposada con bridas federales, las ganas de pelear se les escurrieron como agua de un vaso roto. Algunos entregaron sus armas. Algunos huyeron hacia la oscuridad industrial. Serían capturados por agentes federales en las siguientes 72 horas. Sus nombres ya estaban en listas que Nathan había entregado de camino. El imperio irlandés del Southside que había aterrorizado Chicago durante 40 años colapsó en una sola noche. Sandro se negó a dejar el cuerpo de Rafael para la policía. Cargó a su hermano fuera del almacén él mismo y lo depositó con cuidado en la parte trasera de la vieja SUV negra de Giuseppe Bruno, junto al cuerpo del viejo guardaespaldas que había muerto protegiéndolo 2 horas antes. 2 hombres que lo habían amado a su manera imperfecta. 2 hombres que habían dado sus vidas para que Sandro pudiera tener lo que nunca se había permitido desear. Un hogar. Un futuro. Una mujer a su lado. De regreso a Lake Forest, mientras la gris luz azulada de las 5 de la mañana se alzaba sobre el lago, Sandro sostuvo la mano de Emma con fuerza en el asiento trasero. Ninguno de los dos habló. No había palabras suficientes para una noche como esa. Pero en ese silencio, ambos entendieron la única verdad que quedaba. Habían sobrevivido. Juntos. Pasaron 3 meses. La primavera llegó a Chicago de la manera en que siempre llega, una tarde cálida a la vez. El hielo del lago rompiéndose por las mañanas. Las magnolias de la costa norte floreciendo en rosa y blanco contra las grises casas de piedra de Lake Forest. Rafael fue enterrado en una clara mañana de marzo en el panteón familiar romano del cementerio Mount, junto a su madre Elena y junto a Mariana, la mujer cuyo hijo Rafael había intentado matar y cuyo hijo finalmente lo había perdonado. Sandro pagó la lápida de su propio bolsillo. La inscripción, grabada en letras sencillas, decía, Rafael Romano, amado hermano, que encontró el camino a casa. En las semanas siguientes, Sandro creó la Fundación Rafael Romano, dedicada al cuidado de niños abandonados y huérfanos en toda la ciudad de Chicago. La fundación abrió sus puertas con una dotación inicial de $10 millones. Su primera clase de becarios sumaba 47 niños. Isabella Moreau O'Brien fue detenida sin fianza en una instalación federal del centro de la ciudad, enfrentando cargos de terrorismo, crimen organizado y conspiración criminal que juntos la mantendrían entre rejas por el resto de su vida natural. Maggie Bass fue despedida de la mansión Romano dentro de las 24 horas del asalto al almacén, sus activos congelados pendiente de investigación federal. En su declaración final, Maggie testificó que Rafael había sido más víctima de Isabella que su cómplice, un pequeño acto de redención de una mujer que había causado tanto daño. Sandro comenzó el largo y silencioso trabajo de limpiar su imperio, bienes raíces en Gold Coast, una creciente cadena de restaurantes italianos, una empresa importadora de vinos toscanos con almacenes a lo largo del río. El lado criminal del negocio no desapareció del todo. Sandro seguía siendo quien era. Pero se fue haciendo más pequeño cada mes, una sombra que se encogía detrás de una luz que se ensanchaba. Emma completó su primer año en la escuela de enfermería de Northwestern con las mejores calificaciones de su cohorte. Sandro pagó su matrícula completa. Emma pagó sus propios libros de texto y materiales clínicos del salario que Sandro insistió en pagarle por su rol como asesora del hogar. Era una pequeña insistencia de Emma importaba. Y Sandro la respetó. Emma ya no vivía en las habitaciones del servicio. Su nueva habitación era una luminosa suite en el segundo piso con altas ventanas que se abrían hacia el jardín. Pero la mayoría de las noches, dormía junto a él.
Sin prisa. Sin presión. Tan natural como respirar. En una cálida tarde de mayo, Sandro llevó a Emma de la mano hacia el jardín trasero. En el rincón más alejado, una pequeña parcela de tierra recién removida había sido preparada. Junto a ella, una modesta placa de piedra decía, Rafael, amado hermano. Una pequeña planta de tomate crecía junto a la piedra. A su lado, una planta más grande que Sandro había comenzado en marzo, la que le había prometido a su madre, con 40 años de retraso. Planté la de Rafael como prometí, dijo Sandro en voz queda. Y una para mi madre. ¿Y ahora? Sandro le tendió a Emma una pequeña maceta de barro con un tercer brote adentro. Una para ti. Emma sonrió entre lágrimas y se arrodilló junto a él en la tierra. Juntos, plantaron el tercer tomatero en el cálido suelo de primavera. Esa tarde, Sandro organizó una pequeña cena en la terraza del tejado. Solo Nathan, Tony, dos miembros veteranos del hogar que se habían convertido en familia, y Emma. No había capós. No había envíos que discutir. No había alianzas que negociar. Era simplemente una cena en familia. La primera en la casa Romano en muchos, muchos años. Sobre la mesa, una fotografía enmarcada de Rafael estaba junto a un plato vacío. Sandro siempre guardaría un lugar para su hermano. Después de cenar, Sandro llevó a Emma a la terraza. Chicago brillaba abajo, una alfombra de luz dorada extendiéndose hacia el espejo plateado del lago Michigan. Hace poco más de un año, dijo Sandro en voz suave, estaba sentado en mi oficina cargando un oscuro secreto. Tú eras la única que hizo que ese secreto valiera la pena guardar. Sandro metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña caja de madera. No era un anillo. Eran dos sencillas tazas de cerámica hechas a mano. Barro cálido color crema. A lo largo del costado de cada una, en pequeñas letras oscuras, dos palabras habían sido cuidadosamente grabadas por un artesano local de Bridgeport. Mañanas para siempre. Me enseñaste que el café debe prepararse bien. Me enseñaste que la bondad no es debilidad. Me enseñaste que el poder verdadero no es gobernar un imperio. Es tener a alguien a quien volver a casa. Entonces se arrodilló. El temido jefe del Northside se arrodilló frente a la joven mujer que alguna vez había sido una empleada, invisible en su propia casa. De su bolsillo sacó un anillo. Sencillo. Un diamante redondo solitario. Sin ostentaciones. Sin intención de impresionar a nadie. Solo una promesa. ¿Cómo deben verse las promesas? Emma Caldwell, ¿quieres preparar café conmigo cada mañana por el resto de nuestras vidas? ¿Quieres ser mi esposa? Mi familia. Emma tomó su rostro entre las manos. Las manos callosas y trabajadoras de una chica que había limpiado sus suelos, vendado sus heridas y lo había amado de vuelta a sí mismo. Esas manos descansaban ahora sobre el rostro de un hombre que había sido un rey y que al fin había aprendido a ser, simplemente un hombre. Sí, Sandro. Para siempre. Sandro se levantó y la besó bajo el horizonte de Chicago. Muy abajo, la ciudad centelleaba como 1.000.000 de estrellas dispersas. Y en algún lugar más allá del lago, la primera luna de primavera trepaba suavemente hacia un cielo violeta. A veces, para encontrar el amor verdadero, debes fingir que lo has perdido todo. Solo entonces descubres quién se queda cuando no tienes nada que ofrecer. ¿Quién te ve cuando la máscara finalmente cae? Emma se quedó. Emma vio. Y Emma lo eligió. No al jefe, no al imperio, no a la oscura leyenda que había aterrorizado Chicago durante 20 años. Sino al niño pequeño que plantaba tomates junto a su madre, al hermano mayor que lloró en el suelo de un almacén, al hombre que aprendió a amar incluso después de media vida de invierno. Ese es el poder más grande que el dinero jamás podrá comprar. Ser verdaderamente visto. Y ser amado de todas formas. Los heridos aún pueden sanar. Los perdidos aún pueden ser encontrados. Y el corazón más frío todavía puede aprender un nuevo nombre para el calor, siempre que haya una persona amable en el mundo que mire lo suficientemente de cerca para encontrar al niño que todavía vive dentro de la tormenta. Queridos amigos, si esta historia tocó su corazón aunque sea un poco, tómense un momento para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones,
para que nunca se pierdan nuestras nuevas historias de amor, esperanza y el silencioso valor de la gente ordinaria. Por favor denle like y compartan este vídeo con alguien que necesite que le recuerden que la bondad todavía importa, que la gente buena todavía existe, y que el amor verdadero siempre vale la espera.